En el episodio de hoy hablamos con un nombre que es sinónimo de lucha canaria, Marcos Ledesma, desde Valleguerra, un pueblo que respira tradición y pasión por este noble deporte. No es solo luchador, es una leyenda que lo ha ganado todo en todas las categorías. Puntal durante casi 20 años consecutivos, perdurando a generaciones, desde Francis Pérez, el pollito de la frontera, hasta su propio hermano Eusebio Ledesma. No te pierdas esta conversación sobre lo bueno y lo malo del deporte de combate autóctono de las Islas Canarias. La nobleza, la hermandad, los intereses, los prejuicios, el dopaje, las lesiones y mucho más. Lo primero de todo agradecer la acogida, ¿no? Una vez más que ha tenido este retorno del proyecto. Ya esta misma semana probablemente, y si no como muy tarde la siguiente, vamos a tener un formato creo que bastante interesante de grandes rivalidades que han habido en los deportes de contacto. John Cormier, McGregor Aldo, McGregor Khabib, Mohamed Ali, Joe Frazier. O sea, tenemos un montones por ahí para ir viendo a modo como biografía, mini documental. Creo que está guay, cortito de tiempo. Espero que les guste. Biografías también, vienen en varios formatos. Agradecer esa vuelta, como digo. Agradecer también la acogida de estos dos podcasts previos que han habido, tanto el de Isaac Araya de Muay Thai como el de Martín Alonso, hablando un poco de jiu-jitsu brasileño y de MMA. Hoy el invitado, ya vieron en la intro, Marcos Ledesma. Muchísimas gracias por haberte venido, tío. Antes de nada, no te olvides, suscríbete. Este es el momento, está 100% de descuento para ti. Ahora mismo, si tú le das, costaría un dinero, pero está 100% de descuento, ¿vale? No cuesta nada y a mí de verdad que me ayuda mucho. Vamos a, entre todos, a impulsar el proyecto en esta vuelta y se los agradezco un montón. Vale, ahora sí, Marcos, discúlpame. Muchísimas gracias, tío, por haberte venido y por compartir aquí parte de tu historia, que como ya vieron en la intro, estamos hablando con una leyenda viva de nuestros deportes de contacto, ¿vale? Para los que no estén tan habituados con la lucha canaria, es el deporte de contacto, digamos, ¿no? Tradicional, autóctono de las Islas Canarias, de donde somos por nosotros dos en este caso, y mucha de la gente que nos ve. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Pues muy bien, con ganas de estar aquí, de compartir este ratito y, como bien dices tú, pues hacer un poco de, aunque sea como basado en mi figura, pues dar un poquito a reflejar pues a la gente lo que es la lucha canaria, que entiendo que muchos no sabrán lo que es y a lo mejor gente lo conoce poco. Y bueno, mejor escaparate que este. La verdad que estaba pensándolo ahora, ¿no? Que qué figura, digamos, extrapoló la lucha canaria en los deportes de contacto a nivel más global, más mainstream, digamos, y probablemente sería Juan Espino, ¿no? Que en la lucha canaria del Trota, llegando a UFC. Pues ese deporte en el que inició y de la base que tenía Juan Espino, ¿no? El guapo, como lo llamaron en su etapa de UFC, pues viene de aquí, de la lucha canaria, ¿vale? Sí, sí. Él se formó, siempre fue luchador, pero también es verdad que siempre también siempre entrenaba todos los deportes de contacto. Y bueno, era un virtuoso. La verdad que se recorrió, bueno, se ha recorrido parte del mundo. Yo creo que es raro la disciplina que no haya tocado y que no haya viajado. Y la verdad que se lo ha currado desde toda la vida, siempre le ha gustado. Y es verdad que él siempre también un poco lo dice, ¿no? Lo que dijiste tú, él empezó la lucha canaria, pero bueno, no se paró ahí, sino que Claro. siguió a todo lo demás. Creo que ha competido en 14 tipos de luchas diferentes, por lo menos. Sí, no la sé porque no la conozco, pero sí. Creo que sí, el documental aquel de Leon Blanc también, ¿no? En su momento del Canal Plus, que era, o Movistar Plus, no sé si era ya. Marcos, como empiezo con todo el mundo, tío, esto era también para dar un poco de contexto. ¿Cómo llega la lucha canaria a tu vida? ¿Cómo llega ese deporte, digamos, de contacto a tu vida? Pues más bien llegué yo a la lucha, ¿no? Porque tanto por la familia de mi padre como la familia de mi madre, pues bueno, vengo rodeado de luchadores. Tanto la familia de mi padre, pues mi abuelo y mi tío abuelo eran luchadores, a su vez mis tíos, a su vez mis primos. Sí, una familia ahí. Exacto, y por el lado por el lado de mi padre, que son, pues bueno, los Ledesma, ¿no? Como nos llaman. Y después por el lado de mi madre, pues los tíos de mi madre son se conocen a los chavales, que también fueron figuras puntales de la época sobre todo en los años 70, 80 más o menos. Vale. Y ya te digo, me venía por todas partes, nací en un pueblo como Valleguerra, donde la lucha, pues, es la cuna de la lucha canaria, ¿no? De donde han salido muchísimos luchadores. Y bueno, ahí llegué.
Era el núcleo perfecto y me tocó, y yo estaba ahí. ¿Recuerdas la primera vez que, claro, siendo algo tan, como tú dices, ¿no? De cuna, de todas las partes de tu familia, parte materna y paterna, claro, a lo mejor no es tan fácil. Quizás hay recuerdos, o sea, hay vivencias que ni siquiera tú recuerdas desde tan niño, ¿no? Pero, ¿cuál es la primera vez, si te acuerdas, que estabas en un terreno de lucha canaria? Yo tengo como esas imágenes que tenemos todos, ¿no? Que no son claras, sino son como pequeños Y fragmentos, fotografías, ¿no? ¿no? Sí. De frame de cositas. Y sí tengo el recuerdo ese y otro que fue igual que yo fue Eliezer Gutiérrez. Que yo sí tengo el recuerdo ese, amor, yo qué sé, podríamos tener yo 2 años y Eliezer 4. Y yo recuerdo siempre estar en el campo de lucha jugando, ¿verdad? Pero tener la ropa de lucha puesta y estar ahí tirándonos arenas y era eso. Al final, pues, la lucha la empiezas viendo como un juego y al final, pues bueno, te terminas enganchando a ella, que a mí me costó un poco, pero sí es verdad que tengo esas imágenes de yo estar en el terreno con mi padre, de ir a las luchas con mi padre desde muy, muy, muy pequeño. ¿Por qué eso que dice que te costó un poco? ¿Por qué, Marcos? O sea, Es decir, quizás por un poco la época, gracias a Dios hoy en día todo ha cambiado bastante, ahora los deportes, los niños pues se abren más a todos los deportes, en ese momento quizás el fútbol era más acaparador, por así decirlo, ¿no? sí, o sea, seguramente sigue siendo el deporte rey, Pero no, pero en ese momento todo era el fútbol solo era y fútbol, a lo sí, mejor. y quizás pues ser luchador pues era como un poco hasta complejado, ¿no? Como decir, no, era un poquito sí, pues lo que siempre se ha oído, ¿no? Pues bueno, que era como algo más. No todos los niños, hoy en día los niños quieren ser luchadores, y niños, niñas, hay una cantera enorme, pero en ese momento pues era un poco, llegábamos ahí los que teníamos familia, no siempre, pero siempre era como una cosa más, y yo era uno, pues sí, a mí me gustaba la lucha, pero era un poco como por inercia que tenía que estar ahí, y a mí me gustaba el fútbol, estuve varios años después también jugando a fútbol en el Valle Guerra, y más o menos, yo qué sé, pues yo creo que fue ya siendo último año de Alevín. Ahí ya un poco fue el paso de que ya también el cuerpo me cambió un poquito, ya empecé a ser un poco más grandote y ya empecé a ver la lucha con otros ojos. Quizás cuando era niño era como más un poco la obligación. Ibas a entrenar a media tarde, ¿no? Ibas después también a competir los sábados, los domingos, íbamos todos en guagua juntos, te pegabas allí toda la mañana tirado, y después volvías y era un poco... ya cuando empiezas a ver como la lucha que digamos así, ya no es profesional por desgracia, pero lo que es la lucha competición en realidad, que ya llegas a competir desde que eres infantil prácticamente y ya empiezas a competir con los cadetes que van de preámbulo a los seniors, vas a los campos de lucha, con los campos ya con gente, ya un poco eso ya te empieza, ya ves otra cosita. Sí, ya a lo mejor ese gusanito también, ¿no? De lo que hay alrededor y de la propia competición, de ponerte a prueba quizás, ¿no? Porque al final no deja de ser eso mismo, ¿no? Los deportes de contacto, a diferencia de otros deportes, aunque este es colectivo, se compite individualmente, digamos, ¿no? A nivel a nivel de estadísticas, digamos, no. Pero a nivel de es tú contra mí en el momento, dentro del terreno y un árbitro, por tanto, Exacto. eso también tiene ese gusanito, ¿no? Yo creo que esa competitividad sana, digamos, deportiva, pero tiene también ese punto, ¿no? Que a lo mejor es lo que te dio a ti cuando empezaste a ser un poco más grande, ya... Claro, empiezas a competir, ves que vas tirando gente, vas que metes en categorías superiores y ya dices, bueno, esto no se te da mal, ¿no? Ya ves que vas llegando a algo. Empezaste como ¿sientes tú que empezaste como a destacar desde ese puntito o un poco más adelante en tu carrera? Mm, si yo desde que Benjamines luché, prácticamente jamás había una anécdota graciosa, porque cuando yo estuve en fútbol, yo estuve federado en fútbol, creo que fueron los 2 años de Benjamín y el primer año de Alevín. Pero yo seguía yendo sobre todo a las finales de lucha. Vale. El entrenador, el monitor en ese momento, que era Honorio, siempre me convencía y me hacía la ficha, a pesar de que yo decía que no quería, siempre me hacía la ficha y yo estaba siempre federado con el equipo y iba a alguna lucha que otra. Pero es verdad que cuando llegaba a la final, los propios compañeros le decían a Honorio, trae a Marcos a ver si casi siempre las finales eran Valle Guerra Tegueste, siempre era la misma final. Y después también, bueno, los chicos de Tegueste cuando me veían llegar a mí decían, ¿y este por qué aparece hoy? Claro. En ese momento, más de un talegazo me llevé también yo. Es curioso porque muchos de los niños que estábamos en ese momento los sigo conociendo a varios a lo mejor ya no están ni siquiera en la lucha, pero sí es verdad que en ese momento, en esa categoría, por ejemplo, estaba siempre con Oliver Hill, que estaba en el Tegueste, que era un año superior a mí, un año mayor, y al final, pues bueno,
Eso, yo iba a las finales y después ya un poco iba yendo, eras de los buenos, por así decirlo. Pero claro, un poco llegó un momento que ya siendo alevín, te metías a competir con los infantiles y decías tú, wey, aquí también estoy. Entonces ahí un poco fue cuando ya empecé un poco a entrenar en serio, empecé a entrenar no con la escuela, sino con el club, Con ya el iba propio por la club, vale. tarde-noche. Y entonces ya empezaba un poco a ver un reflejo de algo que realmente sí me gustó mucho más. Ahora decías que vamos a ir un poco retomando, intentando llevar como una estructura, ¿no? Pero es verdad que según van viniendo temas y demás, ¿no? Y es verdad que ahora decías, ¿no? Que ahora hay como mucha cantera en la lucha, ¿no? Yo recuerdo que, y esto lo hablamos en otro momento, en una conversación privada que tuvimos, recuerdo que yo de niño hice lucha en el colegio, porque se incentivaba mucho más a nivel escolar, por lo menos, claro, evidentemente yo no estoy en contacto con los colegios, o sea que perfectamente puedo no tener la razón con esto, puedo estar equivocado, y ojalá que así sea, ¿no? Pero es verdad que yo siento que antes se incentivaba más en los colegios nuestro deporte autóctono. No sé cómo está ahora, no sé si esa parte que dices tú que hay cantera es más a nivel de los clubes Es a directamente. nivel de las escuelas. Las Vale. escuelas de lucha, que, bueno, no es esa vinculación, como dices tú, que había en antaño. Antes prácticamente los colegios eran los que tenían la escuela y era como casi una actividad extraescolar del propio colegio. Exacto. Ahora ya no es así. Ahora las escuelas son escuelas municipales, en casi todas de ellas. Tienen sus monitores y bueno, los niños van a lucha, pero está más vinculado, no que sea parte, pero está más vinculado quizás al club y a la federación, y es como una escuela municipal aparte. Lo que estamos hablando, el escaparate que hay ahora, pues gracias a Dios es mucho mejor. Los niños quieren ser luchadores, los eventos a nivel incluso de base, los torneos a nivel de selecciones, todo se hace un poquito mejor y ha evolucionado. Pero sí es verdad que en ese aspecto quizás se ha intentado, pero hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Los profesores, también hay una parte que se entiende, pero como quizás porque uno lo ve de dentro. Pero sí existe ese miedo de que si un niño se da, que si un niño... Porque también es verdad que tiene que haber como como en todos los deportes, ¿no? Tiene que haber como una formación previa para que Claro. muchas veces lo que pasa es que llegan los niños, venga, a luchar. Niños que no han luchado nunca, nada más que la forma de caer, que tienen un brazo mal, que se pueden dar un codo, pero cosas que te pueden pasar en baloncesto porque saltas y el otro te hace la cama sin querer y caes de cabeza. Totalmente. Todos los deportes van a tener su riesgo y sí es verdad que la lucha despierta ese miedo y sobre todo los profes, los maestros, está un poco ese que se le vaya de las manos con los Claro. niños. Tienes handicap de la ropa, tienes que contar con ropa. Sé que hay centros que la tienen o la han ido pidiendo, también se están haciendo unidades didácticas para insertarlas dentro de las materias de educación física. Hay cosas, pero no termina de, ¿sabes? Es como una cosa que está ahí, hay gente que la coge, o según si al profesor le gusta más o menos, lo mete, si no, no. Entonces, bueno, es una cosa que, como dices tú, debería tener un poquito más de presencia, sobre todo aquí en Canarias, que es nuestro deporte, como tú bien decías al principio, y falta quizás ese apoyo por parte de la administración pública, de esa unión, federación, administración, gobierno, de que la lucha se ponga en donde tiene que estar. Mínimo a nivel de conocimiento, mínimo a nivel de que cualquier canario, cuando tenga 12 años, le preguntes y como dices tú, mira, por lo menos en el colegio la hice, sé lo que es. Exacto. Y sé cómo funciona esto. Entonces, bueno, hay que trabajar, como todo, pero bueno, ahí está. Además, yo creo que parece que no, pero ese punto que también tienen los orientales, ¿no? En ciertas partes, en cuanto a ver los beneficios de cualquier arte marcial, deporte de contacto, es verdad que ahí siempre existe la distinción, ¿no? Deporte de contacto, arte marcial. Artes marciales vienen con algo detrás mucho más grande, que es a lo que yo llevaría a la lucha, ¿no? En el sentido de que todavía se conservan unos valores que son heredados, ¿no? Dentro del propio contexto de ese deporte, de ese arte marcial, lo que sea, ¿no? Que no siempre sean en todo. Por ejemplo, un ejemplo fácil es el karate, el judo, el jiu-jitsu brasileño, que al final no deja de ser una variación ahí, ¿no? Que se hizo en Brasil años después con los Gracie. A diferencia, por ejemplo, del kickboxing. El kickboxing no deja de ser una mezcla de dos disciplinas, o las MMA, si quieres, que es lo más... De primeras, tú no ves algo tan milenario o algo tan centenario, ¿sabes? Algo que tiene unos valores tan arraigados. La lucha canaria los tiene. Entonces, creo que propugna eso mismo. Deporte, valores, buenos valores, es el propio, es el autóctono, que menos, como me estás diciendo tú ahora, que llegue a los 12 años
Y cualquiera haya dicho, yo lo hice en el colegio. Habrán quien sigan y habrán quien no, pero seguramente te dejo una buena semilla en ciertos... Yo iba a decir la misma palabra, ¿no? Plantar la semilla y de 1000, pues a lo mejor 20 Claro, pero que... les gusta y siguen el camino, como en todos los deportes, porque todos los niños prueban y van a baloncesto, no les gusta o no hacen migas con compañeros. Hay gente que a lo mejor simplemente se queda por eso y en la lucha, lo que estás diciendo tú, es algo como más, es decir, Claro. esa familia que se forma, esa amistad, ese núcleo, el respeto, esa formación a nivel de herencia, ¿no? De que sea el luchador mayor el que te dice, hey, o cuando vas a pasar, te haces un mal gesto, simplemente los que están alrededor son los que te dicen, hey, no, esto no. Entonces es una cosa que mamas desde chico, ¿no? De el levantar al contrario, de preocuparte si se da, el no hacer gestos feos. Y hay veces eso a mí es verdad que se ha llevado quizás a un extremo a veces exagerado. Claro, llama mucho la atención, ¿no? Cuando ves un enfrentamiento de lucha canaria, de dos tíos ahí a darlo todo y de pronto uno gana, el otro pierde. Y bueno, la gente le llama mucho la atención, que siempre es ayudar a levantarlo, muchas veces abrazos, si se da, si no se da. Y en cierto modo, eso se ha mamado de siempre, la nobleza de la lucha canaria, el respeto por el rival. Hay para mí un fallo, porque claro, cuando viene gente de fuera y te pregunta, y es verdad que no hace mucho tiempo se puso en el reglamento quizás esa obligatoriedad como para intentar mantener esa tradición. Si tú no levantas y saludas al contrario después del enfrentamiento, te amonestan. Yo, por ejemplo, en esa parte no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque entiendo que le quita la gracia. Es decir, tiene que ser algo que tenga que ser así por lo que estás diciendo tú, que sean valores que se han venido trasladando desde siempre. Y se van a seguir trayendo, pero si algún luchador por H por B no es así o no le nace, o un enfrentamiento pues fue más duro o más agresivo, por así decirlo, de la cuenta, pues bueno, se dio ahí. Ya como dije yo, habrá alguien que te diga, hey, te equivocaste y no lo hagas otra vez porque eso se ve feo desde fuera. El propio público también te lo recrimina muchas veces porque se entiende que es así. El público está educado. Exacto, también lo entiende que tiene que ser así. Claro. Pero quizás son detallitos, pero ese que tú ya le digas, no, pero que está obligado, ya perdió la gracia. Es como, claro. O sea, va a ser igual. Pero es verdad que sí. ¿Tú crees que se podría haber perdido si no lo ponen en reglamento? Yo creo que no. Porque te digo, tú lo ves desde los niños, se tiran, muchas veces es por despiste, ¿no? Cuando son muy pequeñines se tiran y sale cada uno por un lado y el árbitro los llama, ¡ey, venga! Claro. Dense la mano y ya se dan cuenta, como ellos, ¿verdad? Se dan la mano y vuelve. Es bonito por eso, porque se enseña desde pequeño. Pero tenemos muchos frentes. Después también, lo mismo que dije de los profes, también pasa muchas veces con los padres, ¿no? Ese tema de, no, que si va el niño a la lucha se me engorda. El niño no come en la lucha. El niño come en casa. Y como todos los deportes, después de los encuentros se le da su bocadillito y su jugo. Y vamos, ya te digo a ti, como todos los deportes, no. Quizás no en todos, así que qué bueno que por lo menos, oye, se cuide eso que la lucha, niños... la verdad que es mi deporte, pero también es que lo veo porque conozco a otros niños que están en otros deportes. En todos los deportes prácticamente se pagan todos. Si pagan cuotas, si tienen que pagar las botas, si están en fútbol, si tienen que pagar... Tú pagan todo. En la lucha no, nada. Se te da todo. Si los monitores los pagan los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno, la ropa de lucha se le da a los niños. Es práctico. Bueno, si me equivoco, que alguien me lo diga, pero creo que es gratuita en toda Canarias. ¿Sabes? Y qué bueno, porque ahí, igual que decimos las cosas que hay que mejorar o que quizás debe ser el siguiente paso a dar a partir de las instituciones, digamos, pues también eso hay que reconocerlo. Si estás dando acceso a nuestro deporte de manera, bueno, esperemos no estar equivocados, pero prácticamente gratuita a todos los niños en toda Canarias, súper bien. No, yo te aseguraría casi que al 100% que es así. Y eso hay que aplaudirlo también, cuidado. Y por eso, porque se mima, pero claro, lo mima es lo que estamos hablando, las escuelas municipales, porque le interesa tener niños y el efecto de ese llamado un poco Pero yo te digo que por suerte casi todos los niños que llegan y lo prueban se suelen enganchar y después ya perduran. La amistad, ya se forma ese vínculo con ese equipo, con esa familia deportiva. Y eso, bueno, a día de hoy, yo que tengo 38 años, lo sigues teniendo amistades de gente que conociste con 8 años. Claro. Ahora me gustaría dar un pequeño saltito, digamos, en tu trayectoria, ¿no? Pero antes estabas diciendo un tema que creo que es muy interesante. Creo que lo toqué con Fabián Rocha, que vino en su momento. Creo que con tu hermano Eusebio Ledesma
no en ese aspecto quizás, pero sí en un tema de dopaje y demás, que creo que es un melón que también podemos tocar si se da después. Pero lo de los niños no van a la lucha, o sea, en la lucha no comen. Los padres que tienen ese estigma quizás de el niño se va a poner gordo si va a lucha canaria. Hablando claro. ¿Qué opinas de todo eso? Que lo sacabas tú un poco a mención, porque al final es un deporte. No, la lucha de por sí es el efecto todo contrario. Es un deporte duro, un deporte en el que se entrena muy fuerte, como cualquier deporte de contacto. Lo que va a hacer es desarrollarte muscularmente. Si vas a coger mayor cuerpo, mayor tono muscular, muchas veces mayor envergadura de espalda. ¿Qué pasa? Que sigue como ese... No sé cómo decirlo, es como un tópico, ¿no? Sí, como ese estigma, ¿no? Es lo que te decía yo de los años, de hace 20, 30 años atrás, ¿no? Cuando un niño era gordito, para la lucha. Pero claro, porque quizás, pues quieras que no, pues a lo mejor en la lucha podía tener algún tipo de recurso por ser grande, pero es verdad que la lucha, ser grande no te hace bueno. Es decir, la lucha al final es una mezcla de muchas cosas, sobre todo de técnica. Después el cuerpo que te acompañe mejor o peor para esa técnica que tú desarrolles, y después también pues la fuerza que seas capaz de desarrollar, ¿no? Porque a lo mejor un luchador es muy técnico y tiene el cuerpo, digamos, un tío a lo mejor de un 80, un 85 y tal, pero después no es relativamente fuerte quizás para las luchas que quiere desarrollar. Entonces quizás el luchador que complete más todo eso, decir, oye, tener un buen físico, tener una técnica cuanto mayor, mejor. Para mí lo más importante es la técnica, pero sí es verdad que después el cuerpo, en cierto modo, a nivel de desarrollar potencia y de que el otro luchador te pueda mover con mayor o menor facilidad a ti, ayuda. Pero llega un momento que ese equilibrio lo rompes, y si tu cuerpo se pasa por encima de los niveles normales, lo que tú te sientas cómodo, tú te puedas mover bien, te puedas agachar bien, llega un momento que te molesta. Pero claro, hay un montón de tipos de luchadores. En la lucha canaria, quizás, si la vas a analizar así, como acabo de decir yo, por tipos de luchadores, hay muchísimos. Hay luchadores flacos muy técnicos, que son muy rápidos, que aprovechan mucho el toque de pito, la rapidez. Otros que son, pues, quizás más técnicos, pero ya llegan a un nivel de ser más puntales, son más conservadores. Tienen mucha técnica, pero luchan cuando tienen que luchar, saben defenderse bien. Y después quizás la palabra puntal es la que engloba, son los mejores luchadores, ¿no? Entonces quizás esas personas que llegan a ser puntal A, puntal B o puntal C, pues son esos luchadores que de alguna forma tienen mejor relación. Sí es verdad que siempre habrá luchadores que tú dices, este es muy, muy grande, es muy fuerte, pero técnicamente tiene 2 luchas, pero esas 2 luchas le valen para estar ahí y competir. Y después, pues bueno, por poner un ejemplo, como lo nombraste antes, pues mi hermano, ¿no? Mi hermano no es un físico enorme, un chico de 1,80 m, según estará entre 125 o 130 kilos, pero técnicamente es una máquina. Entonces, la posición también, que en la lucha vale muchísimo, ¿no? Esa colocación que tú adoptas desde que agarras es una cosa que quizás de fuera no se ve, pero es una cosa muy, muy importante, la posición que tienes tú respecto al rival, que te hace sentir incómodo al otro. Claro. Son muchas variantes, pero claro, al final es el físico. Por eso te digo, que fue por donde empezamos, que no quiere decir que por tú llegar, o que a lo mejor yo ahora mismo, yo peso 150 y pico kilos, más o menos, estaré ahora ahí. Mismo, Marco. Sí, peso. Pero claro, tú dices, no tienes que ser Marco Ledesma, o bueno, el luchador es más pesado que yo. Sí, por ejemplo, Mamadou, ¿cuánto pesará? Mamadou Cámara. Es que es muy alto también. Sí, claro. Yo mido 1,84, Mamadou puede medir tranquilamente 1,95, o tiene que estar cerca. Entonces ya quieras que no, nada más que por estatura. Sí. Yo creo que tiene que estar rondando, me equivocaré, en mi opinión, no lo sé. Sí, pero tendrá que estar rondando tranquilamente los 140 kilos mínimo. Es muy grande, muy alto. Y encima sí, es grande, fuerte. Corpulento. Por eso que, pero al final, por ejemplo, el caso del Cámara, tío muy alto, muy grande, un portento físico, rápido, muy potente, y quizás pues técnicamente tiene... Claro. No es estilista, como se dice al uso, ¿no? Pero a medida que han pasado los años ha mejorado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Antes él luchaba quizás mucho con los pies, ahora ya usa mucho más las manos, incluso derriba a rivales a otros puntales, lo he visto tirar los por toque por dentro, y ahora se ha convertido en ese luchador más completo. Claro. Entonces, por eso he llegado ahora mismo a ser puntal A. Sí, ahí tenemos dos puntitos. Uno, para volver un poco al tema de, sobre todo, de eso de los niños, ¿no? Pero antes que eso, ahora que decía, digamos, en la clasificación, la figura más importante, tanto para los conocedores, que sabrán más que yo, evidentemente, como para los que no,
el puntal A es lo máximo, digamos, que hay en la lucha canaria. Es como si en un equipo de fútbol, digamos, que no fueran 11 iguales, entre comillas, a pesar de que sabemos que, bueno, pues el delantero, ¿no? O el que marca los goles. Sí, siempre Pues está ese jugador. sí, siempre es como el que tiene más puntos de mira, ¿no? Más focos, pero, o más importancia incluso, pero no es una clasificación real que lo haga más importante, digamos. Son 11 más. Mediática. En la lucha canaria, sí. En la lucha canaria, el puntal A, por clasificación, por un baremo de puntos de la temporada anterior inmediata, pues se le clasifica cada año. Y es puntal A. En el caso tuyo, que en la intro también lo vimos, lleva siendo puntal A prácticamente, ¿cuánto? ¿20 años, Marcos? Puntal A creo que 16. Vale. Porque Puntal, sí, casi 20. Estuve 3 años de Puntal B primero. Sí, Vale. Mis 2 primeros años fueron de Puntal B. Bueno, mis 3 primeros años fueron de Puntal B. Y después ya, si no me equivoco, del 2008 para adelante, ya fui nombrado Puntal A hasta hoy. ¿Cómo has conseguido mantener eso con el avance de nuevas generaciones? Porque al final no solo, como decías tú, por ejemplo, mi hermano Eusebio Ledesma o Cámara, por ejemplo, ¿no? Sino otras que también ya pasaron y tú has seguido manteniéndote en lo que estamos diciendo, ¿no? En la cúspide de la clasificación de la lucha canaria. Sí. Quizás me ha tocado vivir siendo Puntal A en todas esas épocas, pero me ha tocado ser como el rookie, ¿no? Como el que llegaba, el nuevo, la novedad y cuando vienes con el chavo, después quizás cuando ya eres quizás no sé cómo decirlo, cuando eres como el referente, ¿no? Vale, cuando ya estás asentado, estás ¿no? ahí, estás compitiendo por todos los títulos, siempre, ganes o no, pues estás siempre ahí, o tuve la suerte de casi siempre estar ahí. Y ahora pues me ha tocado una época de que, a pesar de seguir siendo Puntal A, pues estoy ahí, pero ahora yo soy como... ahora cuesta más, por lo que estás diciendo tú. Ahora hay gente que viene pegando duro, hay los equipos, pues... Porque claro, lo que dijimos antes, no solo depende de tu trabajo como puntal, a pesar de que tú como puntal, si tu equipo cayera todo, tú puedes tirar a los 12 rivales del otro equipo, ganar la lucha tú solo. Pero claro, todo eso ya conlleva un gasto muy, muy grande. Entonces, pues me ha tocado pues quizás eso. Pues, ahora mismo estoy en una etapa en la que tengo que ser realista, en la que no renuncio y sigo teniendo esas ganas de querer ganar, pero también es verdad que, bueno, si echo la mirada atrás, lo que he conseguido, pues estoy muy orgulloso, pero también tengo que ser realista de decir, pues bueno, ahora estoy en otra época, ¿no? de mi vida en la que pues tengo que disfrutar de lo que me queda, de intentar salir a hacerlo lo mejor posible. Si llego a tener la oportunidad de que bueno, las temporadas se hacen muy largas, competimos todas las semanas y a veces hasta 2 veces por semana, que eso no pasa en ningún deporte de contacto. Entonces cuando tienes 38 años lo notas, cuando tienes 22 años no te das ni cuenta. Claro. Entonces pues hay veces que entre el equipo que tienes, el estado tuyo, porque todos los años no son iguales, pues si llegas a estar ahí, pues mucho mejor. Antes, porque quizás lo que te decía, cuando ya yo me convertí, tanto incluso antes, pero de que tengo 18, 19 años, hasta a lo mejor hasta los 30, quizás hasta el equipo que yo tenía a mi lado, pues sí, me ayudaba, pero si faltaba, era yo el que claro, lo ponía, ¿no? El equipo tenía un día malo, había que tirar 6 tíos, 7 tíos, pues lo tiraba, incluida el puntal del otro equipo, pues... Hay que entender un poco la historia detrás de la lucha canaria, porque lo que dijimos, al final pues tú puedes ganar simplemente porque al final tú te enfrentas contra el otro puntal y el que tenga en pie todavía algún compañero, si esa agarrada termina separada, pues gana el que tenga gente por detrás todavía. Entonces antes yo llegaba a esa situación y yo normalmente ganaba. Claro. Entonces ahora pues me cuesta más. Pero sigues teniendo el nivel, sigues siendo puntal A, y lo que sí un poco tengo claro, que mientras siga teniendo el nivel y siga compitiendo y siga estando a la altura de mi categoría, estaré ahí, gracias a Dios. Un tema de lesiones y todo, que es amplio. Me ha costado lo suyo estar aquí. Y entonces ahora no voy a tirar la toalla, ¿no? Ya hubo momentos en los que casi, pero quiero seguir disfrutando. Ahora estoy bien, vamos a decir que estoy bien. Y entonces, pues, esta época de mía como puntal A, también quiero disfrutarla a la manera de que a lo mejor no sea ganando títulos, pero sí dando noches que me toquen de dar triunfos, de cosas a lo mejor que la gente no espere y estar ahí peleando, y cuando toque toca, pero quizás no es lo de hace 10 años. Vamos a hacer una cosa entonces, vamos a volver a dividir eso mismo, como tú dices, ¿no? Tu etapa, tu trayectoria,
Una vez más, ¿no? Ya lo vieron en la intro. Estamos hablando una leyenda viva y activa en la lucha canaria. Lo ganó todo como juvenil, lo ha ganado todo como senior. Ha estado ahí siempre. Se ha visto con grandes competidores durante eso mismo. No solo como Puntal A, decía yo 20 años, eran 16, pero que otros 3 eran de Puntal B, que sigue siendo, si no la primera, la segunda espada de un equipo. Y tenía que haber sido Puntal A, pero no fui, quizás por no ponerme esa letra de inicio. Y porque en ese momento era como más... Estaba Francis Pérez, que era Puntal A, y Romén, ellos dos. Y era como un poco la categoría exclusiva, como que determinaba a los 2 mejores luchadores. Claro, en ese momento llegué yo y también un Juan Espino, que fue un año antes que yo. Lo nombraron a Juan Espino Puntal A y después me nombraron a mí. En ese momento llegamos a ver... Cuando me nombraron a mí Puntal A, habíamos 4 Puntales A. Francis, Romén, Juan Espino y yo. Y ahora hay 12. Es que se ha... Eso mismo se ha ido cambiando con el tiempo, o es que las nuevas generaciones han conseguido a nivel de reglamento, han mejorado, se ha trabajado la lucha canaria desde otros ámbitos, cada vez es todo más profesional, digamos, a nivel de entrenos, a nivel de nutrición, a nivel de todo, y por tanto las puntuaciones se consiguen mejor, son más los que consiguen esas puntuaciones, por tanto, oye, pues entran en la clasificación de Puntal A. Ha cambiado la forma de nombrar. Es decir, antes era, pues, era un comité en el que, tras analizar visualmente, porque no se cogían los datos, decía, oye, ¿quién ha sido el mejor? Pues este hombre. Y bueno, y claro, era como dices tú, un club cerrado. ¿Qué pasó? Que de esa nomenclatura a dedo se pasó a tomar los porcentajes de victorias, derrotas y empates con cada rival en cada categoría. Entonces, al final, sí es verdad que ahí hay algo, y sobre todo en la categoría esa, que quizás, pero por estadística, ¿no? Tú ves los premios de la lotería y el primer premio lo tiene 1, el segundo premio lo tienen 3, el cuarto premio lo tiene 100, y eso es una pirámide estadística. Pues en la lucha debería pasar igual, pero hay algo ahí en puntales B, puntales A, que esa cantidad un poco no está proporcionalmente repartida como debería estar. ¿Qué pasa? Que al final los puntales, sí es verdad que son, como dije yo, la gente que se esfuerza y que al final tienen cualidades y quieren llegar a ser los mejores en este deporte. No pasa siempre en todas las categorías. Y al final, pues bueno, cuando tienes unos números, no hacen falta que sean ya hoy en día los números de ser el mejor. Sino si tú superas, creo que es el 28% en la categoría superior y el 62% en tu propia categoría. Si tú siendo puntal B sacas un rendimiento superior al 62% en la categoría puntal B y en puntales A superas el 28%, ¿qué quiere decir el 28%? Que de 4 enfrentamientos, ya ganando uno, si un día ganas a puntal A, ya tienes un 25%. Claro. Y si otro día te separas y perdiste la lucha, ese te suma poco, pues te suma la mitad, pero ya entraría. Es decir, de 4 enfrentamientos con un puntal A, ganas un día uno y otro día te separas y pierdes, casi que ya estarías dentro de ese 28%. Vale. Entonces quizás ahí es donde debería estar, para mí, a lo mejor me tiro hasta pérdida de mi propio tejado, porque es la realidad. Quizás se debería premiar más el tirar. Solo la victoria, solo el que gana. Solo el tirar. Solo el que claro. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Una nomenclatura. Mira, para ser puntalada es diferente a todo lo demás. Podría ser, porque hay mucho... La lucha funciona muy difícil. Es decir, muchas veces la gente llega, visualmente el espectáculo que ves te encanta, pero pasa como el béisbol, ¿no? Dices tú, hey, ¿qué está pasando aquí? Claro. ¿No? ¿Por qué no sale el mejor ya? Si están perdiendo. Hay muchas normas que tienes que conocer de primera mano. Y la composición de los equipos es una. Es como, siempre lo explico así, un poco el ajedrez. Tú no puedes tener 2 reyes y 3 reinas, ¿no? Tienes que tener un rey y una reina, y 2 alfiles, 2 caballos y 2 torres. Pues la lucha no es exactamente así, pero sí hay unas composiciones. Si tú tienes un puntal A, puedes tener un puntal C y unos determinados puntos para los destacados. Si tienes un puntal B, puedes tener 2 puntales C y unos determinados. Entonces se ordena, digamos, el potencial de los equipos para enfrentarse unos con otros en igualdad. Aunque tú tengas, o sea, tú cuentes un puntal A, tú cuentas con un puntal B, pero al final esos equipos se equiparan, digamos, por la diferencia que se hace entre los destacados. Eso es. Que además es un punto que, fíjate tú, esto lo había hablado yo en otras ocasiones, ¿no? De esto un poco entender mejor la lucha, ¿no? Y hace ya muchos años también, ¿no? Pero fíjate que no había caído yo en la cuenta de que es muy parecido como a un límite salarial, aunque no estemos hablando de salarios, sí por un límite de puntuación
como por ejemplo en los deportes en Estados Unidos, llámalo NBA, yo a la que sigo es la NBA, por eso puedo hablar con un poquito más de conocimiento en ese sentido, pero todo en Estados Unidos se maneja así porque se prima la competitividad y el equiparamiento, perdón, de todos los equipos para que no pase cosas como las que pasan en la Liga Española, en el fútbol. Que está el Madrid, está el Barça, llegado el momento estaría el Atlético y si acaso alguno más, y después está el resto de la liga. Es imposible que nunca consigas competir, ¿vale? En cambio, si tú al final me pones unos límites, yo no puedo tener mi equipo lleno de puntales. Y soy los galácticos, ¿me entiendes? Por eso no puedo yo luchar con mi hermano, es decir, porque somos Exacto. los dos puntales A. No pueden estar en el jamás mismo nunca equipo. podremos estar juntos, porque muchas veces la gente siempre te dirá, coño, ¿por qué no puedes? Es decir, no luchamos juntos porque no queramos, sino porque no podemos. Claro, que estuvieron en un momento, pero hasta porque que no pudimos. no pertenecían Hasta a que la pudimos misma estuvimos juntos. categoría. Y entonces pues un poco es eso, que lo que veníamos hablando es que dentro de todo ese conglomerado, a un luchador le puede interesar, si yo soy destacado B y estoy al límite de ser destacado A, pues desgraciadamente la gente mira, ¿no? Entonces dice, a lo mejor me sale rentable ahora mismo levantar un poquito el pie del acelerador y quedarme como un mejor destacado B que no dar un salto. Y entonces, claro, esos porcentajes, por eso te decía que en las categorías de los puntales, pues normalmente no tienes límite para arriba ya, más siendo puntal A, no vas a subir. Claro. Pero sí es verdad que en las categorías, en esas destacados C, destacados B, destacados A. Sí, en las inferiores a puntal A. Incluso de puntal C a puntal B, porque ya quizás ese escalón pasas de ser el segundo a bordo a ser el que estás al frente de un equipo. Entonces, claro, esa subida tiene que ser arriesgada para ti, pero que normalmente muchos luchadores cuando llegan ahí tienen la capacidad y si estás ahí no es porque te lo vayan a regalar, pero sí es verdad que en la lucha existe mucha esa picaresca por parte de los equipos, por parte del propio luchador, de ir contando un poco dónde estás y entonces ahí dice, bueno, no me quiero yo meter donde no debo o donde no quiero y me mantengo quietito aquí para mantener la categoría. Rompes tanto, puedes llegar a romper, que está mal, ¿eh? Que está mal que sea así porque estás perdiendo competitividad. Al final de eso hay un cierto amaño, vamos a decirlo. Claro, al final estás buscando no romper el proyecto del equipo, ni quizás el propio tuyo, porque dices tú, oye, si es que después, por decirte algo, pues yo estoy aquí, donde estás tú, en el Campito, aquí en Santa Cruz y demás, y dices tú, a lo mejor mi oportunidad, si subo, va a ser... Sí, irme a otra isla. A otra isla, por ejemplo. Dices tú, no, es que claro, mi vida establecida pues con cierta edad o ciertas responsabilidades, o incluso a nivel laboral, etcétera. Pues voy a rebajar aquí un poquito. Eso. Pero es verdad que estás perdiendo la competitividad del deporte. Ahí la lucha debería dar... En ese punto. Debería dar un girito de tuerca. Una vueltita a eso, ¿no? Y quizás no... ¿Qué pasa? Que lo que te dije yo, se mira tu propio porcentaje y el de la categoría superior. Un puntal destacado A. En su propia categoría tira todo el mundo. Un 100%, bueno, que ahí creo que sí te afectaría. Vamos a suponer que tenga un 70% en tu propia categoría. Pero resulta que no te enfrentaste contra puntales C, o caíste, pero después miras con amor, has sido capaz de tirar a puntales B, o a puntales A, o de quitarlo. Pero ya eso no cuenta. Claro. Porque ya no es ni tu propia categoría ni la superior. Claro. Se hizo una pequeña modificación ahí, de que ahora el cómputo de los puntales se puede mirar como un grupo completo. Vale. Sí, que no solo el A, sino A, B y C, ¿no? Exacto, si un destacado A, pues mira, puntuó contra un puntal C, contra un B y contra un A, pues se puede mirar todo como un grupo, pero aún así, entonces, para mí lo más fácil es que se valoren todos. Tendría que haber 7 porcentajes de luchadores libres, destacados C, destacados B, destacados A, puntales C, puntales B y puntales A. Si tú le das un valor ponderado a cada uno de esos rendimientos, al final tú tienes un valor numérico. Claro. Entonces, eso se establece, es matemática pura. Y entonces ahí no se esconde nadie. Si tú llegas y tiras un puntal A, te va a puntuar. Si tiras un puntal B, te va a puntuar. Claro. Y un poco sería... El símil es parecido al tenis, lo que es el ranking de la ATP. Es decir, tú tienes los cuatro Grand Slam, los Master 1000, y entonces todo eso suma. Entonces hay un máximo de puntos que llega un tío, gana todo, no sé cuánto es exactamente los puntos, pero tiene que estar 10.000, creo que son 10.000 de los Masters, estará cerca de los 20.000, por ahí estará. Oye, pues un tío que llegue y tira todo Dios, que no, claro que pase, ¿no? Pero que tenga el 100% en todas las categorías, ese tío da X puntos. Oye, pues de ahí para abajo se empezaría a ordenar y la gente no se escondería porque te valoraría todo lo que hagas. Pero bueno, falta ese girito de tuerca porque un poco quizás interesa a todo el mundo
es que es muy difícil, porque hay mucho egoísmo a nivel en todos los sentidos. Entonces, lo que dijiste tú antes, si yo en mi isla tengo una segunda categoría, que lo máximo que me cabe aquí es un puntal C, a mí no me interesa que ese puntal C se convierta en puntal B, porque se va a ir de aquí. Claro. Eso no lo dice nadie, pero se sabe. Pero claro, pero pasa. O mi equipo, lo que dijiste tú, este es el puntal mío, lleva toda la vida aquí, o lleva 5 o 6 años aquí, y ahora yo tengo 2 puntales, y si este sube no van a caber juntos, se va a tener que ir uno. Claro. Entonces siempre, bueno, esa perspicacia existe y como todo, se tendría que mejorar, pero es verdad que pasa como en la política, ¿no? Quizás los años en la lucha pasan rápido de la gente que dirige. Hay un hándicap muy importante con la asamblea, porque aunque tú tengas ideas frescas y tú quieras cambiar las cosas, tienes que presentarlo a una asamblea, y que asamblea esa es la que, por mucha buena idea que tú tengas y tú crees en esto y tú sacas en una plancha de federación y dices, mira, yo quiero hacer esto así. Pues llega a la asamblea, se vota, la asamblea está compuesta por un X número de luchadores, X número de árbitros, X número de federativos. No, pues da igual. Sí, yo estoy al frente de una federación, pero aunque yo tenga ideas buenas y quiera cambiar esto y quiera modificar, tienes mucha burocracia. Por encima de las propias federaciones, ya sea insulares o regionales, está esa asamblea. Exacto. Cualquier cosa que tú quieras cambiar en el reglamento de la lucha canaria tiene que ser aprobado por la asamblea. Vale. Y esa asamblea está formada X personas, no te digo ahora de cabeza, pero donde están representados todos y cada uno de los estamentos, desde luchadores, entrenadores, directivos, federativos, árbitros. Sí, a forma como entre comillas sindicales. Y representación de cada una de las islas. Si está representada por luchadores de Hierro, Tenerife, Gran Canaria, cada uno su porcentaje, así. Vale. Claro, al final es como... Claro, al final tienes un abanico ahí. Oye, de yo quiero gente hacer esto. Que es difícil que pongas de acuerdo. A mí no me interesa. Lanzarote vota en contra, La Palma vota a favor, Tenerife vota en contra. Y entonces es como un... ¿Tú crees que realmente no se rema a favor de la lucha canaria como deporte en las instituciones? Todo el mundo se mira a su propio ombligo. Desde el luchador, ¿eh? El luchador es egoísta, lo que dije yo, miras tu propia posición como luchador, en el equipo en el que quiero estar, los equipos miran también tener el mejor equipo que puedan conseguir, las federaciones insulares, cada una un poco lo que vela por tener su liga y sus competiciones lo mejor posible en su isla, y después está la federación regional que intenta un poco, pero al final, para mí, uno de los males que tiene la lucha es quizás ese egoísmo, entre comillas, de lo que te estoy diciendo, que cada figura, en cada uno de los niveles, mira por sus intereses, que no está mal, pero quizás se olvidan de mirar el global, el mirar la lucha canaria, decir, oye, esto es bien para todos, vamos a ir todos para allí, porque de una manera u otra esto va a cambiar y a ir mejor para todos. Entonces siempre un poco se ha saldado con eso, y muchas veces yo digo la lucha es cíclica. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, en La Palma mismo, ahora mismo están en un gran momento en todos los sentidos, ¿no? Sí. La lucha está en primera categoría, en base pues tienen buenos niños, buenas niñas, todo, equipo femenino, todo, tiene todo. Pero si te remontas a 10 años atrás, La Palma llevaba muchos años que todos sus puntales tuvieron que luchar fuera, porque nunca llegaba a haber primera en La Palma, porque no se podían, no, porque no quisieron, no se dieron las circunstancias, y luchadores como Ricardo Rodríguez, Fafi Martín, los mejores luchadores a nivel de Canarias y que han estado con un gran nombre, quizás prácticamente lo que pudieron luchar en su isla fue muy poco. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento La Palma y la gente que estaba en La Palma pues creían que lo mejor era que La Palma se desarrollara una segunda categoría que estuvo durante muchos años y una muy buena competición. Pero es eso, tú dices, oye, ¿por qué no tienes puntales? No, pues los tenía. Claro. Entonces, es lo que hay detrás, realmente. Exacto. No, y porque, aunque tú tengas los ingredientes, pues si no se dan las circunstancias y la gente no pone de su parte, la afición, ahora estamos en un momento dulce, ¿no? Ahora la afición está volcada con la lucha canaria y, bueno, de la forma que se están llevando a cabo las finales, se llenan los campos, se están quedando pequeños campos de casi 3.000 personas, ¿no? Ahora, claro, el hándicap que tiene ahora la lucha es que están buscando terrenos donde podemos meter 4 o 5.000 personas. Claro. Que, joder, bendito mal, ¿no? Que sí, lo que bueno. te está diciendo casi la salud que tiene este deporte, ¿no? Ahora mismo, pero no siempre fue así. Fuerteventura lo mismo. Yo me acuerdo de luchar a Fuerteventura cuando yo era cadete, primer año, estamos hablando en el año 2001, y había primera, pero ibas a un campo y no había nadie. Claro. Los campos estaban vacíos. Yo me acuerdo de luchar contra, en ese momento se llamaba Playa de Jandía, que hoy en día es el que sería el terreno donde lucha el Saladar. Y ir allí y el campo prácticamente no. Vacío. O sea, ahora, gracias a Dios, pues sí. Con esfuerzo de mucha gente y sobre todo patrocinadores que han puesto ahí los cabildos.
Se dan los ingredientes y eso toma ahí. ¿Qué pasa? Que si eso no se cuida y estas cosas que te estoy diciendo yo, si siguen un poco pues llevando cada uno su camino y gracias a Dios hay una regional que ahora nos ensambla a todos, que en ese momento hasta eso era difícil de llevar a cabo. Pues al final, oye, hay que mimar la lucha, pero hay que caminar hacia un futuro y con una visión global de todo. ¿Tú recuerdas algún momento más dulce que este de la lucha canaria? No, y me da un montón de pena porque la verdad que, como yo siempre he dicho, a mí me tocó casi todo lo malo. Después de tantos años, ¿no? A lo mejor quizás en estos últimos coletazos, estos últimos bailes, ¿no? Es cuando a lo mejor... Sí, ¿no? Hombre, yo, aunque no estuviera, yo estaría igualmente orgulloso porque mi visión es el bien de la lucha. Yo soy una cosa más, un elemento más de la lucha canaria, pero sí es verdad que ahora mismo, joder, en todos los niveles, ¿no? Hay primera en práctica, faltaba Gran Canaria y Lanzarote, que bueno, Lanzarote de momento no, pero tiene una segunda muy buena, de un buen nivel, y Gran Canaria se ha sumado a la primera categoría. A nivel de base, los fajines que se llevan a cabo, Ruca y Avián, pues se televisan, tío, ¿sabes? Y bien organizados. Yo toda mi carrera luché, gané un montón de títulos, pero yo no salí por la tele jamás. Y menos teniendo categorías base. Ahora el Alfredo Martín tiene su espacio, se televisa. En la federación, si los ves si no lo da en la tele, a lo mejor en la tele da la final, pero todo el evento se retransmite por YouTube a través del canal de la federación. ¿Sabes? Todo tiene un seguimiento y una cosa que, quieras que no, llama. Y al final pues falta quizás mejorarlo, pero está. Entonces ahora ya todo ese espejo, todos patrocinadores, todo se va llevando a un sitio que ahora mismo tiene un reclamo muy, muy grande. Y si es verdad que quizás pues a nivel profesional, pues aunque no llega a ser, la lucha está llevando casi un camino de profesionalidad en sus luchadores, en su preparación, todo ha ido en una evolución constante. ¿Tú crees que ahora decías justo, ¿no? Cuando yo ganaba títulos, ¿no? O todos los títulos que has ganado, tanto en la base como después, como senior ya desde el principio, que además me gustaría que viéramos aquí ahora en un ratito una cosa. ¿Tú crees que las nuevas generaciones no te tienen la consideración, digamos, que mereces? Es normal. Porque es normal que hay gente que a lo mejor, como digo yo, con todo esto que ha pasado en los últimos años, esa incorporación de la lucha, digamos, en la primera reciente en La Palma, un poco más atrás en Fuerteventura, pues a lo mejor hay aficionados que les encanta la lucha de hace 5 años para acá, y claro, a lo mejor no tienen esa información de saber quién fue Romel Luis Catire Cuarto, o quién fue Francis Pérez, o quién fue Valen Torres, el Pollo del Obispo, porque a lo mejor no lo vieron luchar, ni han buscado, ni han encontrado esa información, ni está esa información para decirte, mira, estos son los que estaban. Pues ahora, claro, lo normal es que conozcan a Eusebio Ledesma, a Alejandro Afonso, a Mamadou Cámara, porque son los que están ahora, digamos, en la palestra al frente, ¿no? De ese... Pero sí es verdad que muchas veces más, yo tengo el vacilón con el equipo mío de que, amor, hemos estado en Fuerteventura y la gente viene a dar conmigo y dice, el hermano Eusebio. Entonces te dice, vale, pues sí. Entonces, el hermano Eusebio soy, pero claro. Pero siempre, no, cuando una de las veces que pasó, que fue gracioso, había otro chico al lado y vino, dice, y le dio al otro, dice, no, Eusebio es el hermano de Marco. ¿Sabes? Como diciendo, hay gente que sabe, hay gente que lleva muchos años siguiendo la lucha y bueno. La pena un poco que no esté esa plataforma como pasa en el fútbol, ¿no? Todos esos datos que arroja el fútbol de saber los minutos, exagerado, ¿no? Minutos que han jugado o goles que han metido. Pues en la lucha no existe nada de eso, ¿no? Pues un poco sí, los títulos y tampoco. Ahora mi hermano está un poco ahí enganchado, que está haciendo un poco el esfuerzo ahí de tener aunque sea una pequeña base de datos ahí. Exacto, de quién ganó, cuándo ganó, qué competiciones habían en el pasado. Pero esas son las cosas que yo me refiero, que quizás hoy en día, los tiempos que se viven con la tecnología que tenemos, con todos los medios que pueden haber, esas son las cositas que le falta a la lucha. Quizás sacar una app, sacar algo que tú digas, oye, tú puedes mirar, yo qué sé, Marcos Ledesma, ¿cuántas veces se ha enfrentado contra este señor? Claro. O cuántos títulos tiene, ¿sabes? Sí, un histórico que realmente que no sería también... tan difícil, pero claro, hombre, es tiempo y dinero, pero que hoy en día yo creo que merece la pena, ¿no? Porque al final
lo que hablamos, vendes también, ¿no? Entonces es como esos datos, historias, saber quién ha ganado los títulos, cuántas, quién, cómo. Claro. Oye, ¿cuándo en el año 2000 qué competición había en Fuerteventura? ¿O qué había en Lanzarote? ¿Qué había...? Claro. No, y no solo eso, sino que además también, y eso para eso una vez más, hay que acudir a, te diría NBA, pero aquí hablamos de deportes de contacto. La UFC se ha convertido en la liga, ¿sabes, verdad, Marcos, lo que es la UFC? La liga se ha convertido en la liga pionera del mundo dentro de las artes marciales mixtas, distinguiéndose, o sea, tú hablas de MMA y luego hablas de UFC, cuando realmente no deja de ser, sí, la primera, la pionera, pero sobre todo la que mejor lo ha hecho a nivel de marketing, a nivel de trabajar en crear ese cimiento que hoy por hoy lo ha llevado ahí. Ya que la lucha ahora mismo está gozando de una buena salud, como tú dices, ¿no? Un momento dulce, qué mejor que ahora para que asientes unas bases que crean narrativas, que es lo que es súper... Es clave, ¿no? Que tú al final digas, por decirte un ejemplo cualquiera, ¿no? Marcos y Eusebio son hermanos, vale. Oye, ¿cuántas veces se han enfrentado? No, van a enfrentarse y que hay un contexto histórico que en el caso de ustedes, por la incorporación de Eusebio, digamos, ¿no? No va a ser tan grande, pero que eso lo puedes ir llevando para atrás y como tú dices, enriquece el deporte, tío, y sí, crea esas narrativas que incluso hasta en la actualidad, ¿no? Este contra el otro, pues se han enfrentado en esta temporada X veces y este lo ha tirado 2 y lo tiró de esta manera y... ¿Entiendes? Sí, la televisión está de por medio, pones ahí las imágenes, repeticiones. Los nombraste tú antes, los chicos de Terror y Gloria tienen esos datos, no los tienen, pero los buscan. Sí, me imagino el esfuerzo que tienen que hacer para muchas veces dar datos de ese tipo, porque no están a mano, si no hay nada donde ir a buscarlo. Entonces tienes que recabar, ir para atrás, buscar vídeos, buscar a alguien que te diga, ¿sabes? Un poco de... Y falta ese mimo, tío. A mí me da un montón de pena de que no exista, aunque no sea para mí ya, porque ya... Pero, oye, que tú puedes tirar para atrás y decir, oiga, coloque esto aquí, incluso hasta los trofeos. Muchas veces digamos que ese trofeo represente, ¿no? Que siempre sea el mismo, ¿no? Como el de la UEFA Champions League. Todo el mundo lo ve y todo el mundo sabe que ese es el trofeo de la Champions. En la lucha, y como en otros muchos deportes, pues quizás sí, el trofeo está, pero tienes que irte a la placa a ver qué es lo que pasa. Ahora, pues el trofeo de la regional, sí es verdad que empezó, si no me equivoco, en el 2016 o en el 2017, que ya se le dio un formato. Vale. Y ahí ese sí, de alguna manera, las demás islas, por ejemplo, Gran Canaria, también está teniendo un trofeo con la forma de la isla, ¿no? Pero digamos que son pequeños detalles. Sí, es lo que tú dices. Pero un poco es lo que le da la imagen. Exacto. Para hacer un reclamo y para que tú pongas una posición de trofeo de un club y tú veas, no, este equipo quedó campeón de Canarias, ¿cuándo? ¿Sabes? Claro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuántas veces? ¿Con quién fue? ¿Cuántas veces? O sea, lo más fácil es que tú veas allí y cuando veas que la copa es igual 5 veces, ganó 5 veces el campeonato de Canarias. ¿Entiendes? No 5 veces, pero son 5 copas diferentes, la placa, ¿entiendes? Sí. Tienes que acudir ahí. Y es verdad, fíjate tú, no lo había pensado, pero son esos pequeños detalles que hacen ir al siguiente nivel, poquito a poco, ir llevándolo a una madurez, digamos. Y te voy a decir una cosa. Allí tengo el libro de Loren, el Mensei del kickboxing, que le mando un saludo. ¿Sabes quién es Loren, no? Sí, sí. Seguramente para mí, a nivel España, creo que no hay duda, el mejor competidor de kickboxing que ha habido nunca. Vamos, corríjanme si me equivoco, pero igualmente seguiría siendo mi opinión, ¿no? No, pero sí, además él hizo, bueno, la travesía que hizo, cómo se fue en el momento aquel, ¿no? Y José Satori, que es el escritor, lo hace con Loren y demás, ellos estuvieron en el podcast, estuvieron los dos, porque venía aquí Loren a presentarlo y demás, y uno de los sitios, estaba yo empezando con el proyecto, fue aquí. Recuerdo que José Satori me decía que la lucha canaria, aquí puede que esté un poquito ahí los datos en el aire, ¿no? Pero algo así, tendría que consultarlo y ponerlo en comentarios o algo que lo haré sin duda. La lucha canaria es uno de los deportes más antiguos, datados, digamos. No recuerdo si de la época esa, no recuerdo bien cómo era, pero que tienen una antigüedad gigante, que esto va súper atrás. Hay datos que no vas a llegar. No sé si hay algo anterior, que entiendo que no, pero decir todos los datos de la conquista, de toda la conquista de las Islas Canarias, siempre hacen reflejo a sus luchadores, que muchas veces en los textos se encuentra esas menciones, entre ellos había no sé quién que decía ser luchador incluso de... Bueno, si nuestro deporte viene de los aborígenes de las Islas Canarias, de los guanches,
Guanches, los Guanches serían los de generalmente Tenerife, son los de pero Tenerife, sí, bueno, pero ese nombre generalizado que se le ha dado. totalmente. Pero, claro, llegaron a la conquista y gracias a Dios, entre pues, toda la masacre que pudo haber, permaneció. Imagínate si ha tenido, como digo yo, si ha tenido fuerza, ¿no? Incluso en muchos años de, quizás, por eso te dije lo peor, quizás desde el año 2007 para adelante, cuando toda la gran crisis, patrocinadores que desaparecieron, Claro. las instituciones que estaban como estaban, y aún así la lucha sobrevivió. Si la lucha al COVID fue el deporte peor tratado del mundo, lo puedo decir tranquilamente, fue la lucha canaria. Sí, ya todos los deportes ya estaban compitiendo con cierta normalidad y la lucha no se le daba permiso para comenzar. Los niños se fueron, dejaron, porque no tenían escuela. Podías ir a la escuela de fútbol, a la escuela de baloncesto, a hacer judo, pero no podías hacer lucha canaria. Y le hizo un daño terrible, pero mira, ahí sí. Ha seguido manteniéndose. Ahí sí, entonces la lucha tiene unos ingredientes brutales, brutales, porque lo que dijiste tú, tiene muchas singularidades, ¿no? De ese deporte colectivo que al final se convierte en individual, esa figura del puntal o de ese hombre que tiene ese día, el día mágico y es capaz de tirar a 7 o 8 rivales, o ese, como dice la canción, ¿no? Ese luchador menos corpulento, más flaquito, más ágil, que es capaz de derribar a un hombre que a lo mejor prácticamente le puede doblar el peso. Cuando alguien viene de fuera y ve la lucha, flipa. Entonces, después pasa un poco lo que decíamos, de llegar a entenderla, pero la lucha le encanta a todo el mundo. Es decir, lo he vivido yo en primera persona por gente que estudió conmigo, que eran de fuera, de Bilbao, de Sevilla, y decía, hey, ¿esto qué es? ¿Sabes? Como tiene un reclamo que al final un poco quizás da pena que seamos nosotros los que tenemos que hacer, porque, oye, vamos a ponerla, como dices tú, en otro nivel. No se hace de un día para otro, pero tiene todos los ingredientes para que sea algo mucho más grande y más importante de lo que hoy en día. Que vuelvo a recalcar, hoy en día estamos en un momento muy dulce en casi todos los sentidos. Se puede mejorar seguro que en todo, pero a nivel de afición, de reclamo, de una afición joven que se está incorporando, está todo ahora en un buen momento. Marcos, pues vamos a hacer como dando una vuelta, digamos que hemos tocado varios temas, pero es verdad que antes se me quedaba algo que creo que podemos dividir bastante bien tu trayectoria, como tú decías, en esas 3 etapas, quizás, ¿no? Añado yo una, la final, esa del principio, donde llegas a sentarte como puntalada, donde empiezas hay un momento también que me gustaría que viéramos, cuando tiras a Francis Pérez, ¿vale? ¿Cómo fue todo ese momento? ¿Cómo lo viste? Y un poco como lo que englobó esa etapa. Luego irnos a una etapa media en la que quizás terminas de asentarte y ya estás muchos años ahí. Y luego quizás una etapa más actual e incluso futura, diría, ¿no? Más o menos. Esto es de los chicos, si no me equivoco, de Terrero y Gloria. Vamos a ponerlo sin sonido, ¿vale? Pero creo que yo pondré la grabación, ¿vale? En pantalla para que lo vean también. Creo que al final una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Cuando tú ves esto, que pues ya hace... Lo hizo la federación en la época del COVID, se hicieron... Federación regional. Sí, lo hizo así reportajes de todos los puntales. Cuando tú ves eso, Marcos, que trabajas ahí... ha llovido, ¿eh? casi 20 años. Imbatido sí. Francis Pérez, el pollito de la frontera. Eso fue un momento histórico para mí, en cierto modo, pues durante muchos años, y a día de hoy todavía se recuerda a la gente que lo vivió y que supo quién era Francis, pues llamó muchísimo la atención porque se dieron todos los ingredientes, ¿no? Es decir, siempre diré lo mismo, lo repetiré hasta la saciedad, ¿no? El mérito siempre lo marcó la figura de Francis, ¿no? Francis lo que consiguió prácticamente desde que fue juvenil hasta casi sus 28 años, porque ahí, si no me equivoco, tenía 30. El año anterior no se celebró Liga Regional. Prácticamente fue un luchador que durante 10 años, una década, arriba abajo, fue prácticamente, sí, perdió, alguna vez le tocó caer, pero muy pocas, pero después a nivel de títulos, nunca perdió, que yo sepa, nunca perdió un título durante esos 10 años, ¿no? Quedó consecutivamente 10 años mínimo, no sé si alguno más, de campeón de regional. Entonces, claro, esa figura
ese nombre, Francis Pérez, el pollito de la frontera, era enorme. Entonces, pues yo tuve quizás la suerte, la ignorancia, las ganas de crecer, que pues llegamos a la final regional, contábamos nosotros con un gran equipo, también hay que decirlo, y bueno, en ese momento era ida y vuelta, hoy en día solo es una lucha, pero ahí luchamos esa primera lucha en Araya, después volvimos a Maspalomas, y tuve la suerte de lo derribé en las dos. Entonces, claro, marcó un hito, pero sí es verdad que siempre lo diré. Yo fui el que lo tiré, pero claro, un poco la grandeza del hecho histórico, por así decirlo, en ese momento, pues fuera el trabajo de Francis, lo que él se había convertido y lo que él había logrado. Esa figura, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué y un poco, pues digamos, sí, ahí todavía era juvenil. Entonces ya... Claro. En el Araya, ¿verdad? Sí. Entonces ya justo al año siguiente no me podían nombrar Puntalá, me quitaron un año de juvenil. Historias para... Solo luché 2 años de juvenil, tenía que haber luchado 3. Vale. Por lo tanto, gané 5 Pancho Camurria, tenía que haber disputado mi 6º Pancho Camurria y haber tenido opciones de haber ganado 6. Pero bueno, me quedé en 5. ¿Hay alguien que haya ganado más? No. Mi hermano, bueno, que yo sepa, porque mi hermano ganó los 2 de cadete y los 3 de juveniles. No sé si algún luchador más también estuvo en tanto tiempo. Pero tú, yo gané uno estando siendo infantil. Siendo infantil, ahí está la clave. Siendo infantil, yo fui a la selección juvenil un tanque, Marco, claro. Siendo infantil, subías a la de cadete y por eso podías después, en el cómputo global, acceder a los 3 y 3. Si no, al final, como tu hermano, ¿no? 2 y después 3. Exacto. Claro. Pero bueno, ya de por sí estar siendo primer año cadete en una selección juvenil ya es... Claro, ahí está el mérito. Y no es estar por relleno, sino que yo estaba ese año prácticamente a todos los puntales de juveniles de Canarias los tiré. Es verdad que teníamos un super equipo y Adaiba Luzano en ese momento estaba de puntal conmigo, que era el referente, pero muchas veces Adai no salía por el camino, siempre los puntales se estallaban conmigo, o con Eliezer, o con Joné Palazón. La verdad que eso fue un momento de salimos muchos a la vez y todos del mismo sitio. Y ya te digo, hay un poco la figura esa del puntal que hablábamos antes, ¿no? Claro. Que solo de alguna forma se la disputaba Romel Luis y Sirio Santana en algún momento también. No sé si... La verdad que ahí me pierdo el dato, pero no sé si... Creo que sí, en algún momento Sirio también lo nombraron puntalá, creo. Que también era otro portento. Y claro, un poco era llegar tú a esa cima, ¿no? De verte en pocos años. Claro, yo ahí era segundo año juvenil, con 19 años. Tenía 18 y ahí había cumplido 19. Y verte ya tú llegando, digamos, a enfrentarte a ellos y encima tener la suerte de ganarlo, pues... Siempre me acuerdo que me dijo, además me lo dijo Alejandro Afonso, si no me equivoco, que hoy en día es puntalá, coincidí muchos años con él, luchó conmigo. Y me acuerdo que siempre me dijo una cosa, me dijo, dice, que tú ganaste, dice, entiendo que hayas perdido quizás el hambre, porque ganaste todo muy pronto. Claro. Entonces, y Amor tiene su parte de razón en eso. Pero es verdad, competitivo sí he sido siempre y he tenido la suerte de estar ahí. Después, pues bueno, ya fue la formación de puntal, quizás terminé mi ciclo en el Araya, me fui al Victoria, donde gané mi tercera regional ahí, en el primer año del Victoria. Y ahí, digamos, quizás cuando llegué al Victoria, empezó quizás la figura esa de... Ya no es el rookie, como dije antes, que llegó. Ya no es el que llega, el que sino tiró ya al pollito. En ese momento que me fui de la Araya, que fue en el equipo que me terminé de formar, yo soy de Valleguerra, me formé siempre en el Rosario de Valleguerra, me fui con 16 años y estuve 6 años, 6 años desde el 2002 hasta el 2008, 2009, esa temporada, y fiché en el Victoria. Quizás ese fue el momento que ya Marcos Ledesma era reconocido como ya un puntal referente de los arriba. En ese momento, pues yo te digo, en ese momento tardaron quizás en subirme, porque piensa que en los 2 últimos años de la Araya ya yo era puntal B y llegué a las 2 finales regionales, las perdí, pero llegué. Pero llegaste, claro. y bueno, creo que tuve la mala suerte que no gané ningún título esos 2 años, esos 2 años últimos. Pero estuve prácticamente disputándolo todo. Claro, pero ahí es lo que tú decías, ¿no? Todavía era ese consejo, ¿no? De sabios expertos que visualmente decidían si pertenecías o no a la máxima categoría. Claro, no había uno. Porque si fuera por puntos, por clasificación, probablemente ya hubieses estado. Por eso te digo, esos años. Hablando de nada más de los años esos de Puntal B, llegué a las 2 finales regionales con el Araya
gané la... La insular, ¿no? No, después cuando llegué al Victoria la gané. Vale. Sí, tuve 3 finales seguidas. Bueno, realmente estuve como en 5 finales regionales seguidas. De las 4 últimas de la Araya y la primera del Victoria. Y cuando ya gané ese año el Victoria ganamos, hubieron 4 títulos, no me digas por qué, hubo uno excepcional que se llamó el Torneo de Navidad porque quedó un espacio de tiempo ahí. Ganamos los 4 títulos de primera y ese año ya sí me nombraron puntala. Pero mira todo lo que tuve que hacer yo Claro. para llegar a esa categoría. Que lo que dices tú, con los números de hoy en día, como se está haciendo hoy en día, seguramente el primer año que me nombraron Punta Albella hubiera sido Punta La. Claro. Marco, en ese punto, digamos, esa etapa media, ¿no? Esa etapa media en la que, como estabas diciendo, ¿no? Empiezas ya a ganar los títulos, no solo a disputarlos, sino además a ganarlos. Digamos, hay un comentario que me pusieron, no recuerdo en cuál de los podcasts o en cuál de los clips, ya sea de Fabián o de Eusebio Ledesma, alguno de los dos, creo que es con Eusebio, con Eusebio, que le pregunto su top 3 de luchadores históricos. Y él te nombra a ti. Y porque claro, él hablaba justo de eso, ¿no? De cómo con un cuerpo, un peso puede ser tan estilista y hacer cosas tan difíciles, ¿no? No es esa lucha como hablábamos antes, ¿no? Con 2 cositas, sino muy técnica, muy técnica. A mí me parece también espectacular porque creo que, al igual que, lo hablaba el otro día no sé con quién, al igual que los caos y la gente que pelea de pie, podrás dominar mucho, y a mí lo que más me gusta es el jiu-jitsu brasileño, lo que tú quieras. Podrán dominar mucho los rusos y lo que tú quieras. La gente que hace afición son los Conor McGregor, los Ilia Topuria, son los que dan patadas voladoras y puñetazos que dejan cao. Pues para mí la gente que hace afición en la lucha canaria no son las luchas un poquito más estáticas de un gancho, ¿no? Que está increíble. Son los que hacen barbaridades como las que haces tú, que giras totalmente y sin que tu espalda toque el suelo estás tirando a otro de otros 100 y pico kilos. Creo que esa es la gente que hace afición, o si lo ves desde fuera, ese llama más la atención. Y eso es afición, guste o no guste. Eusebio daba esas razones. Pero no te voy a preguntar por eso. Te voy a preguntar por un comentario que me pusieron en el que decían, si Marcos se hubiese cuidado en su carrera, hubiese sido el top 1 histórico seguro. Hay una parte que es una cuestión de gustos, hay otra que es una cuestión de títulos. ¿Tú qué crees que te falló en tu carrera deportiva, Marco? No me arrepiento de nada, pero quizás es que hay que ver todo en el contexto de... Yo vengo de mi formación logística es tradicional completamente, ¿no? De entrenar a pantalón, como no sé si en los deportes de contacto también pasaba eso, decir que solo te entrenes basándote en tu propio deporte. Claro. Y esa figura del gimnasio, a mí es que no me gustaba ni nunca la entendí. ¿Qué pasa? Que un poco a nivel de visualización, claro, si tú la gente nunca te veía en un gimnasio, nunca te veía tal, te decías, ¿este tío qué hace? Este tío solo está aquí. Claro, yo entrenaba lucha y más lucha. Y lo que sí hacía muchas veces, pues me dedicaba mucho a caminar, por un camino que está por detrás yo soy de Valleguerra, pues tú subes a Guamasa por el Boquerón, pero hay una pegada que se llama Garimba, que está justo al lado, que si el Boquerón hace 3 o 4 kilómetros para llegar arriba, esta en 1 kilómetro está a la misma altitud, es decir, es así. Vale. Entonces en mi entreno, mi padre siempre me decía, venga, fondo y pata. Yo terminaba de comer y me ponía los tenis, el chándal y venga, a caminar por allí para arriba, pam. Y eso la gente no lo veía. Ni había redes sociales para tú sacarte. Sí, ¿no? Como yo siempre digo, ahora todo el mundo ahora la gente que más entrena, el que más lo pone visualmente para que los demás lo vean, ¿no? Yo entrené mucho tiempo en silencio. Tenía un don, es verdad. Quizás pues se me daba esto y ya está. Muchas veces no hay que buscarle... Pero lo que dijimos, tenía el cuerpo, tenía la habilidad, tenía la técnica, se me daba y a mi modo entrené. Uno de los handicaps peores que tuve, que a lo mejor esa parte la puedo entender, que cuando yo estudié la carrera, yo soy arquitecto, yo estuve 6 años en Gran Canaria, saqué la carrera de arquitectura año por año. Eso para mí fue un queme muy grande, viajaba todos los fines de semana, nunca dejé de luchar en Tenerife. Y es verdad que ahí iba con lo justo, pero aún así yendo con lo justo, competí y estuve que son quizás esos años que estamos hablando, de que a lo mejor llegaba, puede ser, si a lo mejor yo me hubiera dedicado exclusivamente a la lucha canaria y hubiera dicho, oye, me voy a parar,
pero yo, es verdad, pasaba sueños, tenía entregas, tenía de un jueves para un viernes, de un miércoles para un jueves no dormía nada, pero no dormí literalmente porque tenía que entregar un proyecto y si no, no lo acababa. Y entonces, claro, cuando llegabas a... Yo lo que buscaba era descanso, ¿no? Horas de sueño, porque me faltaban por todos lados. Y quizás esa época de mi carrera, que estamos hablando casi del 2004, que empecé la carrera, hasta 2010, pues fue un poco ahí esa mezcla de estudiar una carrera tan importante como es la de arquitectura, con lo que ello conlleva, y a la vez ser deportista pseudo profesional de lucha canaria y siendo puntalada de estar como referente. Pero creo que lo saldé bien. Es decir, que lo pude haber hecho mejor, puede ser, pero la verdad que no me dio la vida para más. No me dio la vida para más. Y ese punto, por ejemplo, lo que decías del gimnasio, después le has encontrado, y volviendo un poco casi que al principio de todo, ¿no? Que era cómo has conseguido mantenerte viendo pasar tantas generaciones que han venido implementando nuevos métodos, tanto a nivel del club, de los entrenadores, los mandadores, etcétera, ¿no? Preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, o sea, al final todo. Y fíjate, yo se lo he dicho varias veces, a tu hermano Eusebio Ledesma me encontré yo en una consulta de nutrición. Ya te estoy hablando de hace fácil 10 años de eso, ¿eh? Y me llamó mucho la atención, porque no sé si sería el primero, pero de los primeros seguro, que ha llevado poquito a poco, ha aportado su, como él me dijo además, y creo que es así, su granito de arena, que esto cada vez se volviera más profesional, más mejor a todos los niveles, ¿no? Es que yo creo que la palabra es esa, más profesional, a todos los Y niveles. todo suma. Al final, si tú, cuanto más gente tengas a tu alrededor, en cualquier campo que te pueda ayudar, por poco que sea, todo suma. Entonces, si a nivel de nutrición puedes estar mejor, a nivel psicológico puedes estar mejor, a nivel deportivo puedes estar mejor y a nivel físico. Es decir, todas esas ramas, pues antiguamente lo que te digo, eso no existía. Claro. Tú entrenabas a lucha y punto. Y tú con los y años... muchas veces te dolía la cosa y bueno, ya se irá, ¿no? Entonces, cuando ya estabas baldeado completo, ya cuando ibas al físico y te miraba al físico, y ahora, ¿qué quieres que haga contigo? Estás destrozado por todos lados, ¿no? Y Marco, ¿ha habido algún punto en tu carrera en lo que tú sí crees que ha habido un cambio o has hecho o te has obligado a hacer algún cambio para poder mantenerte? Sí, porque ahí ya, quieras que no, ya cuando ya yo terminé la carrera, ya volví para aquí a Tenerife a vivir. Y ahí sí es verdad que un poco empecé, pues se empezó a ver mucho más el entrenamiento funcional, que yo dije, oye, esto sí me gusta. Porque yo es que yo fui al gimnasio muchas veces antes de eso. Pero claro, para nosotros trabajar, muchas veces, incluso patas y todo, ya, yo pongo empresa, yo qué sé, fácil, 700, 800 kilos, y los mueves con una facilidad que, claro, es normal que todo el mundo se queda mirando como diciendo, ya. Y entonces, ese efecto de que todo el mundo mirara, yo es que lo odiaba, pero yo no podía. Pero ¿y tú crees que te miraban ya una vez con el peso, levantando peso, o te miraban, digamos, porque se te veía grande o vulgarmente diciendo un tío gordo o algo así? Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Muchas veces a lo mejor la gente te conocía, el luchador, y a lo mejor también lo que esperaban era eso, que fueras allí a levantar muchos kilos. Y a mí eso no me gustaba, es que lo odiaba. Lo odiaba, pero literalmente. Entonces yo siempre dice, no. Y era como, ahí no. Pero cuando ya se empezó un poco este tema de trabajo funcional y tal, conocía lo que dices tú, vas conociendo gente. Oye, prueba aquí que esto te va a gustar y tal. Y veía, dice yo, pues esto sí es verdad que para la lucha no es lesivo, trabajabas de otra forma, mucho más guapo, más dinámico y vamos, es mi ideología, pero muchas veces lo que nosotros decimos trabajar puro hierro, para la lucha tampoco es que sí, hay amor, lo que dijimos al principio, según qué tipos de luchador te puede venir mejor o peor, porque al final si tú desarrollas mucha rotura muscular, al final lo que hace es te vuelves más rígido, más fuerte, pero pierdes un poco esa flexibilidad y esa alegría que quizás tenía yo, que a mí a lo mejor me hubiera ido peor. Entonces ahí ya un momento, no sabría decirte, pero quizás ya yo terminé en el Victoria, fiché un año en el Quijafe y después ya llegué a Valleguerra, mi segunda etapa en Valleguerra, que estuve 5 años. Y ahí quizás fue una etapa que fue quizás bonita porque fue la vuelta al equipo donde yo volví y conseguí darle lo que no tenía, ¿no? Ganamos 3 regionales con el equipo de Valleguerra, además de un montón de títulos más. Y luché con mi hermano, luché con mi primo y quizás fue ahí un punto de inflexión, ¿no? De cuando ya Eusebio se separa de mí, porque al final pasó un poco cuando yo
esa lucha que vimos antes, el puntal del equipo es Romén Luis, que tiene cuarto. Sí. Y yo soy el juvenil que está acompañando a Romén, que ahí, pues bueno, hice un poco de... Ya venía siendo la figura de puntal, pero no lo era. Y ahí, pues mi hermano era lo mismo. Yo estaba al frente y mi hermano conmigo. Entonces esa dupla era Claro. insuperable, ¿no? Entonces ganamos muchos títulos. Llegó un momento que Eusebio llegó a coger el nivel de puntal. Y quizás ahí, pues ya tuve la mala suerte, me lesioné la rodilla. Ese último año, que fue el 2016, gané el campeonato de puntales de absoluto que se hacía aquí. Gané el campeonato mundial de lucha sin para extranjeros. En Corea. Llegué a los cuartos de finales del absoluto de ellos, de los profesionales de ellos. Y me rompí la rodilla. Entonces ahí fue como un break. Me operé, perdí prácticamente ese último año de Valleguerra, luché, creo que fue hasta marzo o febrero. Después me operé en abril. Y después ya, de ahí quizás empezó como digamos esta etapa, ¿no? Que yo quizás la relaciono cuando ya fui padre, que ya nació Lara. Y Ahora vamos a esa tercera etapa. Marcos, dame un segundo nada más porque me gustaría nombrarte, ¿no? Y además ha salido a colación varias veces en la conversación tu hermano. Hay una cosa que yo le pregunté a él, lo hablé directamente con él y él dio su respuesta, pero me gustaría saber quizás si a ti como su hermano mayor, ¿no? Y viendo, él lo dijo, o sea, siempre ha sido su referente en muchos aspectos, quizás también en la vida, a un modo más personal, pero hablando estrictamente de la lucha canario, siempre ha sido su referente, el que ha visto, ¿no? Quería ser como tú. Es que él me lo dijo así. Bueno, él me dijo algo muy bonito, la verdad, que no te sabría decir palabra por palabra, pero algo así de que cuando los otros niños veían a sus ídolos por la tele, yo lo tenía en el cuarto al lado, ¿no? La verdad que, vamos, yo dije ahí, yo con el amor que le tengo a mi hermano también, dije, wow, precioso. por eso la gente, claro, yo tengo el reflejo de ver a mi hermano y yo me voy a enfrentar con él y es un momento que tú dices, bueno, tenemos que ser profesionales los dos, somos puntales A, hemos tomado la decisión de no tener que borrarnos de aquí, pero de aquí no... Claro. Es difícil. Muy. ¿Y cómo lo gestionas, Marco? Porque... Y claro, al final es tu hermano pequeño, ¿no? Al final te terminas diciendo, mira, es lo que hemos hecho siempre. Yo he entrenado toda la vida con mi hermano, desde que mi hermano llegó, así decirlo, que era un pinquillo, como decimos en la lucha, ¿no? Que era un cadete. Pues claro, soy cuando cadete como yo pegaba. Era un luchador senior bueno, muy bueno. Y entonces, claro, yo siempre te lo he dicho a todo el mundo, con el luchador que yo más he agarrado en mi vida es con Eusebio. Claro. Porque te imaginas, desde que Eusebio, que es capaz que siendo infantil, cadete, juvenil y un año, bueno, sí, creo que eso, mínimo eso, creo que son, ponle 6, 7 años, entreno tras entreno, día tras día, siempre agarrando y entrenando con él, solo hablando de lo deportivo. Entonces, que lo único que cambia que es el escenario. Es el escenario porque está un poco, pues, eso, ¿no? De dos hermanos es feo, los padres, está. Sí, yo lo entiendo, pero ¿cuándo han sido dos hermanos puntales A? Claro. Porque es más fácil, entre comillas, que oye, si uno es puntal A y el otro es destacado, pues hoy se entiende que hay una supremacía del que de mayor categoría, pero no es un duelo individual, no es decir, tienes dos equipos que dependen de ti, de cada uno de nosotros. Entonces, lo fácil sería eso, llegar y decir, pues venga, Tararí, pero yo creo que tampoco es justo. Hemos llegado a determinar que no es justo, es decir, no es justo por los equipos, no es justo por la afición, y si es verdad que nunca vas a pegar al 100% contra tu hermano, pero ni yo contra él, ni él contra mí. Entonces, no sé, lo hemos hecho, cuando ha tocado, lo hemos intentado evitar de la mayor manera posible, porque seguramente que el hecho de que Eusebio, aparte que después ya se convirtió en su casa, ¿no? Pero que Eusebio estuviera tantos años en el Mazorata, pues un poco era decir tú allí, yo aquí, y si nos vemos, y si toca tiene que ser la regional y será una lucha o dos. Ya este año pues, es verdad que Eusebio habló conmigo, dijo, mira, yo quería de alguna forma, ya me pasó a mí también, ¿no? Muchos años en el mismo equipo y necesitaba un cambio, él mentalmente lo necesitó y yo fui el primero que le dije, pues si tuvo varias oportunidades, primero hubo quizás una oportunidad en La Palma que al final no salió y después salió la oportunidad de estar en el Jim Best, que ¿quién soy yo para decirle a mi hermano, mira, pues no, o me tengo que ir yo, te tienes que ir tú? Pues mira, tocó así y es darle la mayor naturalidad posible, no hay más. Es un deporte precioso, un deporte noble.
En el aspecto de que, oye, a lo mejor te puedes ver como que estamos en el Muay Thai o el kickboxing, que ya es a pegarte, a lo mejor ahí, y tampoco, yo sería el primero de que no lo juzgaría. Al final es deporte. Sí, pero ya es la visión que le quieras dar, pero que encima en el caso de la lucha es que no te vas a hacer daño físico. Sí, o sea, no es que no te vayas a hacer daño físico, pero entiendo lo que quieres decir y es lo que yo pienso con el jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, o los deportes de agarre, de lucha, guste o no guste, tienen un punto que haya que le guste más y otro menos. A mí me gustan todos los deportes de contacto, he coqueteado de alguna manera con todos, pero el que más me gusta, no me digas por qué, pues no recibes golpes directamente. Bueno, pues es verdad que lo hace un poco menos, no sé, llamémoslo agresivo. Sí, pero es esa línea de pegarte. Exacto. Que oye, están todos en muchos No, deportes. que en el jiu-jitsu brasileño, sin querer te puedes partir un brazo. Exactamente, Cuidado, oye, la lucha, pero al final tú dices, ¿y qué mal hay? Es decir, claro. Si yo agarro contra mi hermano, tenemos la suerte de ser dos puntas alejadas de los mejores luchadores de Canarias simultáneamente, que esto yo creo que no ha pasado nunca. ¿Qué daño hay? Claro. Es decir, todo lo contrario. El daño puede ser sufrirlo mi madre, ¿sabes? Sí. Y la entiendo, porque está claro que ella, pero ella cuando ya se lo hemos dicho, igual que te lo estoy diciendo a ti ahora, ella la verdad también, más que lo que cambia es el escenario. Es decir, que la gente venga a hablar, me da igual. Que hablen, que digan, que yo disfruto agarrando con mi hermano, no. Que yo disfruto si le gano a mi hermano, no. Si él me gana a mí, él disfruta, tampoco. Y quizás yo soy más protector porque soy el hermano mayor, ¿no? A lo mejor él de alguna forma, pues, no tiene esa visión que tenía yo, que le iba a decir, que yo veía a Eusebio llorando cuando yo perdía. Y él venía llorando y siempre me decía, yo te voy a ayudar. Cuando yo crezca, yo te voy a ayudar. Pero claro, ella me ayudó y ahora ya él es ahora la figura. Entonces, eso es difícil de canalizar, pero a la vez también entiendo que la gente tiene que decir, oye, mucha gente, no, que a mí me lo han dicho, no, es que feo que luchen dos hermanos. Digo, sí, pero luego también, Marcos, hay gente que lo que dice es ¿por qué no luchan más fuerte? Porque son hermanos. Bueno, me hiciste rayar hasta los ojos ahora cuando dijiste eso de Eusebio, porque yo, de verdad, y eso, la gente que me conoce personalmente... No, me estoy aguantando. De verdad, las cosas como son. Y viví algo parecido con Francis aquí cuando le hicimos una videollamada a Loren, que estaba en Holanda, porque yo a mi hermano lo amo con el alma, o sea, después de mi hijo y porque es algo que literalmente es mi responsabilidad y todo lo que, como tú sabes que eres padre también, es algo diferente, es incomparable y punto y se acabó, pero de resto para mí mi vida es mi hermano, ¿sabes? Y además yo soy el menor, por tanto probablemente él me ve a mí más como la figura como tú ves a Eusebio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como el que te vio crecer y yo lo vi como con el que crecí, ¿no? Por todo esto, creo que bueno, ya en este punto estaría bien saber cómo tú, como hermano de Eusebio Ledesma, como el hermano mayor, has vivido todas las críticas que se hicieron, sobre todo al principio de su carrera, del dopaje. Sinceramente, yo sabiendo lo que tengo en casa, con tranquilidad, pero bueno, puedo entender la parte de esa, pero que quien ha conocido a Eusebio desde pequeñito, y como te digo yo, nacimos en un pueblo de lucha canaria, donde todos los luchadores y muchos que hoy en día son puntales coincidíamos siempre en la misma playa, en la Barranquera, y siempre cuando tú veías a Eusebio con 6 años, o con 5, y flipabas. Sí, porque tú veías a un niño con 5 años con las abdominales marcadas y con los cuádriceps así desarrollados, y era una genética brutal. Sí, yo siempre le digo a todo el mundo, digo, soy el que tiene la genética mía, pero sin secos de grasa. Entonces, es un poco de lo que hablamos antes, ¿no? Del hándicap de los niños, de decir, oye, que hay luchadores, pues mira, para no hablar de nadie, yo y mi hermano, pues sí, tú puedes ser puntal de lucha canaria, siendo un máquina técnicamente, y yo en su momento era como Eusebio, pero sí es verdad que después desarrollé quizás en el momento más equivocado o menos, pues sí me fui un poco en el peso, llegué a pesar, yo creo que por lo menos que yo me pesara, llegué a pesar, la vez que yo más me vi en la báscula fueron 167,9, casi 170 kilos. Pero también es verdad que ahí había un porcentaje de graso, en ese momento a lo mejor quizás pasé a lo mejor un 32, pero después estando en el peso mío, más o menos, que siempre, donde yo he estado cómodo para luchar ha sido de los 140 y pocos a los 150 y pocos, estando ahí, estamos hablando que tenemos un porcentaje de graso por debajo del 30%, que es brutal para los kilos que estamos hablando. Claro. Entonces, esa imagen de ese niño gordito, pues en Eusebio era todo lo contrario, ¿no? Era ese atleta que era un villarrago y esa proyección es lineal.
ha mantenido siempre, ¿no? Con un poco ese tema, además que yo... de alguna manera, claro, que llegaba nuevo y veía ese cadete con el cuello así y tal, pues a lo mejor podía pensar. ¿Por qué lo puede pensar? Porque también es verdad que en la lucha canaria, por desgracia, ha habido puntualmente control del doping. No lo hay. Actualmente, a día de hoy, no se sabe ni los años que no ha habido un control antidopaje en Canarias, en lucha canaria. Entonces, bueno, como digo yo, todas las carreras se observan, quien sabe de lucha y mucha gente, como te digo yo, puntales, como puede ser Adio Brusano o Eliezer Gutiérrez, vieron Eusebio desde pequeñito, no solo yo que soy su hermano, sino la genética con la que contaba Eusebio. Pero sí es verdad que es un mal, vamos a decirlo así, la lucha canaria, porque no deja de ser un deporte, aunque no sea profesional, es un deporte bastante recurrido en buscar el nivel físico y como... Y que guste o no guste, la lucha canaria es un deporte aparte. Sabemos que, bueno, que hay cláusulas o que no se habla o que si se habla, la gente hasta en comentarios pone y aquí en Canarias pues todos más o menos sabemos. Pero es un deporte que se mueve mucho dinero. Que se mueve dinero. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no se lleva a nivel profesional en todos esos ámbitos? Porque, por ejemplo, eso mismo, no hay controles antidoping. ¿Tú crees que hay dopaje en la lucha canaria, Marco? Yo creo que sí, pero lo justo sería que hubiera un control y entonces, sabiendo que hay un control, pues por lo menos el que jugara a eso tendría que hacerlo con mucho más cuidado, no tener vía libre y que yo, como ahora, con 38 años y con mi carrera, con mis lesiones y con todo lo que yo llevo arriba, que yo tenga que estar pensando, oye, yo estoy jugando limpio. ¿Y quién me está asegurando a mí que los demás están jugando limpio conmigo? Entonces, por ese lado, yo te puedo decir que yo, además, no creo que nadie tenga mayor duda en mí y creo que mi hermano tampoco. Quizás esa parte que dices tú, porque llega un momento que tienes un desarrollo físico que es lo que te digo yo, es como si me cogieras a mí y me secara prácticamente. Pero esa genética está. La ves en mí, la ves en él, que más o menos el cuerpo es parecido. Quizás la diferencia de esos 20 y pico kilos que lo supero yo, Pero sí es verdad que debería haber un control y que debería existir y por el bien de todos. Porque para el que quiera hacer trampas, que no lo dejen. Por su propia salud, porque al final eso pasa factura. Porque no puede hacer el reflejo como puede pasar en niños que vengan haciendo ese deporte o que sus padres escuchen eso. Claro. Entonces, es por un bien para ese propio deporte. Y lo hablábamos antes, no lo dijimos aquí, creo que lo dijiste tú. En cualquier deporte en el que haya un rendimiento y un fin semiprofesional, si no hay control, hay dopaje. Entonces, debería existir. Es decir, nos están regulando el peso, que vale, es más importante, es saludable, yo eso lo entiendo. Es una cuestión de salud. Pero no es algo tan importante como eso. Es decir, yo en mi caso, si yo peso ahora mismo, quizás a mí me sobran 10 kilos y yo sería el mejor luchador ahora mismo con 10 kilos que como estoy ahora mismo. Así, una cosa que más bien me va en contra. Con 10 kilos menos, claro. El dopaje no te va en contra, entiendo yo, ¿no? Sí, claro. El dopaje solamente va a, digamos, potenciar ciertas aptitudes. Entonces, bueno, pues siempre está el run de muchos luchadores. La gente dice, mira aquel, el otro. Pero que esto se acabaría habiendo un control, que es lo que debe haber. Y entonces ya el que quiera jugar con fuego, que se tenga que quemar. Pero por eso te digo yo, tanto yo por mi lado como por el de mi hermano, yo creo que nadie... Me han hecho control. A mí me hicieron un control con 15 años. Sí. La primera vez que pisé Gran Canaria para luchar, estando en el Rosario Valleguera, siendo cadete primer año. Y Eliezer era juvenil primer año. Fuimos a Gran Canaria a luchar contra las Huesas. Y no se me olvidará nunca. Y me hicieron el control a mí y a Eliezer. Con 15 años y con 17. Esa época, digamos, hasta que fui juvenil en el Araya, también recuerdo pasé uno en Llano Moro. Yo luchando en el Araya, en el campo de Llano Moro. Pero de pronto fue como... se desaparecieron. También cuestan dinero. Ese dinero... no sé bien si lo tiene que aportar la federación o no sé cómo funciona. Pero sí es verdad que tiene que estar por el bien de todos y por el bien de la lucha canaria y por el bien del deporte en sí, como están todos los deportes, que no es algo nuevo. Si están todos los deportes, es lo que dijimos antes, pues una cosa que tiene que sumar es que eso tiene que estar ahí. Totalmente, sí, esas cositas que van sumando.
Marcos, por terminar, hemos hablado prácticamente de todo. Por terminar, 2 últimas cosas y nos vamos con la pregunta final. ¿Cuánto más te ves en la lucha canaria? Pues un poco, no sé si lo dije así con esas palabras, pero antes más o menos lo dijimos, ¿no? Mientras yo me vea con ganas, con la ilusión, ya no de quizás de ser campeón, que lo intento, aunque a lo mejor no lo consiga, pero sí manteniendo ese nivel de ser puntalá, de seguir enfrentándome a los rivales que están en mi categoría. Mientras yo me vea bien y disfrute de lo que hago, pues estaré ahí. No sé si será un año, si serán 2 o si serán 5. Pero hombre, está claro que ya estamos llegando por, por datos, ¿no? De 38 años. Este año cumplo 39. Sí es verdad que no es lo mismo que antes, ¿no? Ahora los luchadores, porque hemos tenido quizás mejor vida. Antes los luchadores, muchos de ellos trabajaban trabajos duros en la construcción, en el campo, y eso quieras que no, también castigaba mucho a la hora de mantener un desarrollo físico. Pero hoy en día, pues, hay luchadores con 40 y pico años, 45, 46, y están en plena forma. También es un poco de cómo te cuides, cómo llegues, pero claro, en la situación mía, por lo menos mi pensamiento es que no es lo mismo ser un destacado que ser puntalá y tener un nombre, porque al final lo que no puedes hacer es un poco dejar, como se suele decir, arrastrarte por el terreno, ¿no? Esa expresión que usamos nosotros. Eso, sabes que hice un reel de un formato nuevo que estoy haciendo cortito, que justo uno de ellos lo saco los domingos. Han salido 2, uno sobre John John y su récord invicto y demás. Ahora me vas a entender por qué te digo esto. Y el otro de Joe St. Pierre versus, digamos, Fedor Emelianenko. ¿En cuanto a qué? En cuanto a retirarte en la cima o, llegado el momento, aguantar hasta el final, aunque eso empiece a perjudicar tu legado, tu figura. Exacto. Y eso es a lo que tú vas, ¿no? Exacto, pero no creo que tenga que ser en la cima, pero tampoco creo que tengas que esperar hasta el declive. En una decadencia. Si lo tiene que ser, lo que dije yo, soy puntalá, a lo mejor no soy el mejor puntalá, pero soy puntalá. Y el día que a lo mejor ya vea que ya no lo sea, pues bueno, hasta aquí tocará. Y antes o después, ya te digo, todo es una vinculación de tiempo, de salud, de lesiones. ¿No te quedarías, por ejemplo, siendo puntal B? No lo sé. Me tendría que llegar el momento, pero no... Hombre, tampoco es que sea ¿cómo decir? No sea la palabra. No es ninguna ofensa. Pero sí exacto, pero sí me gustaría un poco eso. Es que si estamos hablando que vas a puntal B, tienes que tener unos números ya que están diciendo que no estás rindiendo y que no lo estás haciendo muy bien. Entonces, bueno, pues un poco... Quizás lo que tengo en la cabeza ahora mismo es lo que dije antes un poco entre líneas, ¿no? Yo me operé en su momento de la rodilla, pues bueno, una lesión común en la lucha y me tocó, pero después sí es verdad que lo pasé muy mal con las cervicales. Luché muchos años con dolor en el brazo, perdí la fuerza en el brazo y tuve a punto que dejar la lucha. Todo salió bien, me operé de una operación bastante complicada, me tengo ahora 2 prótesis en los discos, entre la C5, la C6 y la C7. Y entonces ahora verme que ya no me duele, que ya... por eso te decía antes que ahora lo que quiero es disfrutar, sí, pero disfrutar a un buen nivel. Claro, te ha dado como una segunda vida, entre comillas, digamos, en esta última etapa. Entonces quizás, ahora quiero aprovecharla. Es decir, yo luché el último año del Chimbés que estuve, casi el último año, no completo, pero casi el primero en el campito que estuve. Ahí fue cuando llegó un poco el COVID y paró, pero después ya todo lo que fue ahí fue con un sufrimiento, dolores, y entonces tú verte ahí que, oye, me operé, me dejaron de lujo, el doctor que tuve la suerte de dar con Luis Pérez Orrigo, que fue un doctor maravilloso, me operó y es decir, para como yo estaba y como es decir, que la gente sepa lo que yo pasé, de lo que operé, de lo que me operé y como sigo rindiendo y estando a día de hoy en la lucha, es que yo creo que es hasta impensable, ¿no? Porque ese nervio sufrió mucho y la operación que tuve pues fue bastante compleja. Pero por eso te digo, tú lo dijiste, es como mi segunda oportunidad. Sé que no voy a estar, no voy a volver a ser, mejor dicho, Marcos de hace 10 años, pero sí sé que puedo ser Marcos con otras cosas, con la experiencia y con la veteranía y con los recursos que tengo, estar ahí, disfrutar, competir
y mientras ese nivel esté y esa competición esté, voy a seguir disfrutando. Y Marcos, por último, ¿te ves como mandador, por ejemplo, una vez llegue ese retiro? No lo sé. Está claro que al final esto también te engancha no solo por ti, porque a lo mejor sí es verdad que el día que yo fuera a dejar de ser luchador, tú dirías, pues mira, ya te cuesta mucho, a lo mejor tienes esa sensación de contrariedad, ¿no? Tú no puedes luchar y entonces tampoco te apetece ir a ver luchar a otro. Pero en el caso mío, tengo a mi hermano, tengo a mi sobrino que viene pisando fuerte, tengo a Saúl y a Iker por un lado y tengo a Ember por el otro. Y eso quieras que no te va a mantener ese vínculo familiar de gente de tu familia que luche, seguramente, no sé si como mandador o no, ya eso el futuro te Habría que trae la verlo, sí. oportunidad o no, pero que sigues vinculado, en mi caso seguramente, pues te digo, a nivel, aunque ya yo no sea el que está luchando, voy a seguir teniendo vínculo con la lucha porque los que vienen detrás están ahí. Marcos, la última de todas. Ahora te voy a dar un papel, ¿vale? Donde quiero que me escribas una pregunta tú a mí, la cual no voy a ver, ni voy a contestar, ni voy a abrir. Eso va a quedar ahí para la eternidad. En algún momento, ¿vale? En algún momento se hará, como digo siempre. Cuando tenga que ser que quizás haya un cierto o un cúmulo de sobres con preguntas que ya no me quepa en una gaveta, o que es la idea, que oye, pues el proyecto siga creciendo y la gente acabe teniendo incluso hasta esa curiosidad de qué contestaría yo a las preguntas que me hicieron cada uno de los invitados que hayan pasado por aquí. Entonces te voy a dejar eso ahora, ¿vale? La última pregunta de todas para ti, y en lo que yo me despido te dejo el sobre para que me la escribas. La última de todas, Marco. A ese chico que quizás no tenía tan claro de niño si su gusto por el fútbol, si quizás el contexto de la época que te decía que te fueras por otro deporte o quizás lo que te tiraba de la propia familia, ¿no? A la lucha canaria. A ese chico, hoy por hoy, tantos años después y con la trayectoria que has tenido y que sigues teniendo al final, ¿no? Si te lo encontraras en una isla perdida, ¿qué le dirías? Pues que no se equivocó. La verdad que al final entiendo mi propio nombre, está ligado a... La persona está ligada al luchador. Llegará el momento que el luchador ya no esté, pero bueno, quedará ahí en lo que uno hizo. Y entiendo que en esa decisión, no por nada, sino por lo que te dije antes, todo lo que te deja. Todos mis amigos, mi familia, todo lo que he construido de todos estos años en la lucha, la gente que me conoce y que me valora por ello, yo creo que todo eso ha merecido la pena. A pesar de las lesiones. Me cuesta hasta decírtelo. Mi gente, nos despedimos. Creo que no porque Marcos tenga la voz rota o no, sino porque creo que es una persona que habla de la lucha desde el corazón, desde el cariño de haber estado toda su vida en la lucha, de haberlo vivido, como decíamos, de toda su familia, de ver cómo su hermano siguió sus pasos y de cómo sigue ahí, ¿sabes? Al final es una persona que si estuviéramos hablando quizás de un deporte, las cosas como son, al que ha llegado al final, probablemente sabe de la lucha más que yo. Pero la realidad es que si esto fuera un deporte mucho más masivo, habría colas de gente ahora mismo, ¿no? Para sacarse una foto con Marcos. Las cosas son como son. Entonces yo agradecerle a él, agradecerle a ustedes que se hayan quedado, que lo hayan visto, espero que les haya gustado. A los que, como decía al principio, no sean de deportes de contacto quizás más habituales en el podcast. La realidad es que cada X episodios llevo, creo que desde el principio y con el cambio, lo calculado el otro día, el proyecto casi que está en pañales, ¿no? Porque grabé muchos episodios de otras cosas y por ciertas razones acá decidiendo por algo que al final es lo que me gusta y es lo que entiendo que, entre comillas, controlo, que son los deportes de contacto, trayendo una forma diferente a lo que ya hay y formatos nuevos. Creo que son 16, con este de Marco son 17. A los que a lo mejor están por los otros que no son de lucha canaria, que son 3 con este, pues este es el deporte de contacto de las Islas Canarias y creo que vale la pena conocerlo. Los que no sean de aquí, que también ya cada vez hay más. Muchísimas gracias por eso, les dejo la descripción como digo para que puedan darle. Sigan a Marcos en todas sus redes sociales, nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse, no sean cabrones, que es gratis. Y a mí Sergio Leila en todas las redes.